¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a hablar principalmente de mQuery. Naturalmente, si hablamos de mQuery, pues tenemos que abrir la aplicación Power Query, que es, digamos, una extensión añadida de Excel donde podemos hacer un tratamiento de la información, tratamiento de datos. Pues podemos modificarlos, podemos añadir nuevas columnas, podemos hacer muchísimas cosas y luego ese subproducto que tenemos ahí lo podemos volcar directamente a una hoja de cálculo, como he hecho yo, por ejemplo, con esta tabla de datos. Pero lo particular de esta tabla de datos es que ha sido originada directamente en mQuery, es decir, está programada directamente, todo esto es código y no hemos dependido ni hemos recurrido a ningún origen de datos, pues ninguna base de datos, ningún archivo, ninguna fuente de información de la cual poder extraer pues todos estos datos que tenemos en pantalla. Porque lo importante para entender mQuery obviamente es generar esto de cero, porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que necesitamos crear tablas temporales, por ejemplo, con los nombres de los meses, con una determinada serie numérica, en fin, por ejemplo, nombres de usuarios, nombres de vendedores, etc. Bueno, pues eso lo podemos generar de una manera muy sencilla con mQuery sin necesidad de atacar directamente pues una fuente de datos, que eso siempre conlleva pues un consumo de tiempo extra, ¿de acuerdo? Y por supuesto pues un consumo también de recursos de la propia aplicación. Entonces si lo creamos nosotros directamente, siempre y cuando sea posible y los requerimientos de nuestra aplicación pues lo permitan, podemos nosotros generar nuestros propios modelos de datos sin necesidad de hacer conexiones externas, con lo cual, bueno, pues siempre es beneficioso desde un punto de vista de rendimiento. Bien, entonces yo, fijaos, aquí tengo una tabla sencilla de varias columnas, concretamente 13 columnas, 12 de ellas se corresponden con los meses del año y la otra de vendedor. Estos vendedores los hemos extraído de una API que hemos consumido directamente desde Power Query para básicamente pues por comodidad, ¿no? Por no tener que tipear todos estos nombres de manera manual o copiar y pegar. No, lo que vamos a hacer es pues aprovechando para que veáis que se pueden consumir datos desde otras fuentes y poder aprovecharnos de ellos. Lo que sí hemos generado dinámicamente ha sido todo este conjunto, todo este rango de números que se han generado de manera aleatoria dentro del intervalo, si no recuerdo mal, entre 5.000 y 10.000. Y por supuesto los meses también los hemos generado de manera dinámica. De hecho, nosotros si nos vamos aquí a datos, a la pestaña datos, y vamos aquí a consultas y conexiones, fijaos que no existe ninguna conexión. Ahora mismo no hay ninguna conexión. ¿Por qué? Porque no hemos conectado con ningún origen para extraer datos, sino que lo hemos creado nosotros directamente en la aplicación. Por eso sí que tengo aquí varias consultas hechas, entre ellas esta de ventas, que si os dais cuenta, pues bueno, tiene el mismo contenido que tengo representado en mi hoja de cálculo. Pero todo este contenido no se ha generado directamente en una sola consulta, sino que lo he dividido en varias subconsultas, de manera que en un momento determinado, si queremos modificar algo, pues lo podemos modificar de una manera más sencilla que aunar todo el código en una sola consulta, aunque sí se podría hacer. Lo veremos también cómo hacerlo. Las columnas las he generado de manera dinámica. Fijaos que los meses, tanto el vendedor, que bueno, esa ha sido incluida manualmente, pero los meses se generaron de manera dinámica también, de manera automática más bien. Por tanto, tenemos aquí la lista de las columnas. Tenemos la lista de los vendedores, que como os comenté, la hemos extraído de una API. Y por supuesto tenemos los importes, que fijaos es una lista de listas. Luego veremos por qué esta configuración tan atípica. Pues es tan atípica precisamente porque la propia función para crear una tabla me exige pasarle una lista de listas. Y cada una de estas listas, pues casualmente se corresponde con una fila de estas. Entonces, naturalmente es con lo que estamos alimentando la tabla de ventas, ¿de acuerdo? De manera que si yo aquí meto una nueva lista, en importes, meto una nueva lista, pues tendré un nuevo registro aquí. ¿De acuerdo? Tendré un nuevo usuario, un nuevo vendedor y por supuesto pues sus correspondientes cifras. Bien, entonces una vez comentado esto, lo que vamos a hacer es, yo tengo un Excel aquí abierto, ¿de acuerdo? Sin conexiones, fijaos no tiene ninguna conexión, ninguna consulta, por tanto vamos a abrir el editor de Power Query y vamos a empezar a comentar cosas. Para ello nos vamos a ir a datos y fijaos aquí en obtener datos, puedo directamente iniciar editor de Power Query. ¿De acuerdo? Si sois aficionados a las teclas, al teclado, pues quizá pulsando Alt F12 os sea más rápido acceder directamente al editor de Power Query, teniendo en cuenta que si pulsáis al F11 accedéis al editor de código de Visual Basic para aplicaciones. En el caso de Power Query, pues es simplemente la tecla que está al lado de F11, F12. ¿De acuerdo? Más que nada para que os acordéis. ¿Y qué nos aparece aquí? Bueno, nos aparece una ventana, la voy a agrandar para que se vea esto lo más oscuro posible, que lo tengo yo así para que en el vídeo se vea bien. El por defecto es esta tonalidad así más clarita,
Pero eso cuando ves un vídeo en un tablet, en un portátil, en lo que sea, pues la verdad es que quema vista por un tubo. Entonces vamos a cuidar nuestros ojos y vamos a permitir que esto así más oscuro sea mejor. Porque además, bueno, pues se ve el vídeo con una calidad incluso yo creo que mejor que verlo todo tan blanco y tan pálido. Nos vamos a encontrar con una cinta de un montón de herramientas que iremos mencionando poco a poco, quizá no todas en este vídeo, pero poco a poco las iremos mencionando todas. Y la más importante es esta columna que vemos aquí a la izquierda, donde me pone consultas cero. Obviamente Power Query, ya lo dice el propio nombre, la propia denominación query es consulta, trabaja con consultas, por tanto tenemos que crear consultas. Para crear consultas, botón derecho sobre esta columna, nueva consulta, y fijaos que aquí vemos todos los orígenes que podemos atacar, pues un libro de Excel, un archivo de texto de CSV, XML, JSON, en fin, etcétera. Bases de datos, desde Power Platform, desde la nube de Microsoft, e incluso otros orígenes como son drivers de ODBC, que la inmensa mayoría de fabricantes de bases de datos pues tienen ODBCs, que básicamente es un driver que nos permite conectar a la base de datos, y por supuesto la consulta en blanco, que es la que nos interesa a nosotros ahora. Entonces le damos consulta en blanco y fijaos que me han aparecido así de repente dos elementos nuevos dentro de este área de trabajo oscuro que tenemos nosotros aquí. Y esos elementos son concretamente la barra de fórmulas, donde vamos a escribir el código que queremos que se ejecute dentro de Power Query y nos muestra el resultado, y por supuesto pues esta otra columna que es donde se van mostrando los pasos que vamos haciendo. Esto lo comentaremos luego porque de momento por código no vamos a ver muchos pasos, pero cuando entremos en estructuras más complejas como listas, registros y tablas, vamos a ver que aquí se nos van a ir adicionando diferentes pasos, pero eso lo veremos un poquito más tarde. Bien, entonces lo primero que tenemos aquí es esta consulta. Bueno, yo voy a darle, por ejemplo, la denominación de tipos, haciendo doble clic o pulsando F2, que es edición. Podéis renombrar perfectamente esta consulta. Y vamos a empezar hablando de los tipos. Fijaos, si yo aquí escribo, por ejemplo, un hola mundo directamente, pues me aparece directamente en este área central, que es donde se me va a representar pues, el resultado de lo que yo escriba aquí, me aparece una cadena de texto. Bueno, hasta ahí no hay ninguna novedad. De hecho, si yo escribo, por ejemplo, un número, pues también me aparecerá aquí un número. Pero sí es verdad que Power Query lo está identificando como que es una cantidad numérica, y en el Hola Mundo lo estaba identificando como que era una cadena de texto. Sin embargo, si yo aquí le pongo 10 más 5, me va a seguir identificando que esto es una cadena de texto y no es una operación. ¿Por qué? Porque tengo que preceder esta expresión con el símbolo igual, exactamente igual que hacemos en Excel. En Excel, cuando incluimos en una celda cualquier dato, ya sea un número, bueno, si es un número normalmente nos lo alinea directamente hacia la derecha y si es texto hacia la izquierda. Bien, eso, hasta ahí lo tenemos claro. Sin embargo, si yo pongo un 10 más 5, no me va a generar el resultado de la expresión, sino que me va a representar una cadena de texto, es decir, lo que se conoce como escalar. Bueno, pues Power Query funciona exactamente igual con los mismos criterios de tipado que Excel. Sin embargo, desde un punto de vista de tipado, Power Query es muy exigente, de hecho es muy restrictivo. Yo no puedo concatenar directamente un texto con un número sin previamente no haber transformado ese número a una cadena de texto, porque si no me va a devolver un error de incompatibilidad de operación con los tipos que estoy utilizando. Por tanto, tengo que convertirlo. Fijaos, yo tengo esta expresión ahora mismo. Voy a abrir otra nueva consulta. Tan sencillo como dar doble clic con el botón derecho y decir nueva consulta. Entonces, en esta consulta, que voy a poner, por ejemplo, largo, porque voy a calcular el largo de la longitud de la cadena de texto que está aquí, ¿de acuerdo? Como aquí hay un carácter que quebranta, digamos, la interpretación de que esa cadena de texto sea una cantidad numérica, automáticamente mQuery lo que va a decir, no, eso no es un número, sino que es una cadena de texto porque hay un carácter que no puedo transformar a número de manera implícita. Entonces, si nos vamos a largo, fijaos que yo lo primero que voy a hacer, pico aquí, lo primero que le voy a hacer es poner un igual delante. Y a continuación quiero obtener el largo. Bueno, no existe una función largo aquí. Aquí no existe. Ni siquiera len, length, ni nada parecido. Pero sí que existe un objeto que se llama text. Y fijaos todos los métodos que yo puedo aplicar. Tengo que advertiros, antes de continuar con esto, que el IntelliSense de Power Query está como una auténtica regadera, porque no funciona nada bien. Fijaos que ahora he escrito text y me parece todo esto, pero si pongo el punto para ir acortando, de repente desaparece y me muestra aquí, pues, digamos, básicamente todos los objetos a los cuales yo puedo acceder, y esto no es lo que yo quiero. Si a continuación pongo length, fijaos que me aparece todo menos el text punto. Por tanto,
no funciona nada bien y solo cuando lo escribo completamente aparece por aquí. Pero si es que ahora le doy a tabular para completar, fijaos que lo que hace es que las primeras letras me las mantiene y esto está mal. De hecho, esto puede implicar que cometáis muchos errores muchas veces por utilizar el tabulador. Por tanto, cuidado con el IntelliSense de Power Query porque no funciona nada bien. Lo iremos viendo según vayamos avanzando. Quito esto. Y entonces aquí, ¿cómo hago referencia yo a la otra consulta? Bueno, pues por el nombre que le he dado. Sencillamente tipos. Fijaos, pongo tipos, me lo identifica el IntelliSense, ha hecho algo bien, yo doy intro y fijaos que si ahora vuelvo a dar intro me muestra 4. Porque efectivamente esto tiene 4 caracteres. Los dos del 10 más el más y luego a continuación el 5 se suman 4. Si yo ahora, por ejemplo, le pongo un hola mundo como antes y doy intro, fijaos que aquí se actualiza directamente y me muestra las 10. Pero ¿qué pasa si aquí le pongo un número 10 y le doy intro? Fijaos cómo aquí me ha aparecido un símbolo de alarma de que algo está fallando aquí. Pico aquí en largo y fijaos que me dice no podemos convertir el valor 10 a tipo texto. Efectivamente, esta función lo que me está pidiendo, fijaos, si yo vuelvo a abrir aquí el paréntesis para que me... no me va a salir, a ver. Ahora, fijaos que al abrir el paréntesis aquí me aparece pues la definición o la descripción de este método, del length. Tenemos el tipo text, que se corresponde, es el objeto que se corresponde con el tratamiento de cualquier tipo que sea una cadena de texto, y luego a continuación el método len que me obtiene la longitud de la cadena de texto que yo le pase como argumento. Esto es exactamente igual que sería la fórmula largo de Excel, exactamente igual. Lo que pasa es que la fórmula largo, el problema que tiene es que no, bueno, el problema, la ventaja yo creo que tiene es que no necesita previamente hacer referencia a un objeto text, ni a un objeto string, ni nada por el estilo. Por tanto, esto digamos que está un poco orientado hacia la programación orientada a objetos, es decir, lo que es el POL. Tenemos una serie de objetos ya predefinidos que no instanciables, es decir, no se pueden instanciar a diferencia de otros lenguajes de programación. Aquí no lo podemos hacer, aquí ya existen predefinidos y lo único que podemos hacer es acceder a los métodos, como len y como muchos otros que utilizaremos. Entonces yo aquí veo que lo que me está diciendo es que tengo que pasarle un text, es decir, una cadena, un texto, que sea de tipo text y que no sea no nulo, es decir, que no sea no nulo. De hecho, si yo aquí le pasara nulo, automáticamente me daría error. Entonces lo que puedo hacer es que tengo que transformar ese número 10 que tengo almacenado en mi consulta tipos, lo tengo que convertir a tipo texto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hago eso? Bueno, porque aquí no tengo la función texto como la tengo en Excel, pero tengo algo equivalente. Entonces tengo que utilizar text de nuevo, punto, y a continuación from. De esta manera le estoy diciendo que este valor puede venir, fijaos, ahora no me pide que sea de un valor numérico, de un valor texto, no me pide nada a diferencia del método length, sino que me está diciendo aquí directamente que el tipo sea de tipo any, y any quiere decir cualquier tipo. Numérico, sería absurdo pasarle una cadena de texto aquí porque no necesitamos transformarla, pero sí, por ejemplo, podríamos pasarle pues un valor booleano, automáticamente nos lo convertiría al correspondiente valor en cadena, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces yo aquí ahora le voy a pasar el tipos. Fijaos, tipos, le doy a intro y ahora ya sí que me dice que tiene 2 caracteres de longitud. Y efectivamente es el número 10, por tanto me está devolviendo 2 caracteres, eso está bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí le devolviera un valor booleano? Hemos visto cadenas de texto, hemos visto números, pero también existen los valores booleano, por ejemplo el true. Le doy a intro y fijaos que la notación funcional aquí me la cambia y me devuelve una cadena de texto, una transformación a tipo cadena de texto. Por tanto, si voy aquí a largo, fijaos que me está diciendo 4 caracteres y efectivamente tiene 4 caracteres. Si hiciera lo mismo con false, fijaos que ahora me va a dar 5 caracteres. Por tanto, lo que está haciendo es que me está transformando cualquier tipo que yo le pase aquí, que se corresponda con los tipos any, que obviamente es cualquiera, me lo está transformando a tipo texto, ¿de acuerdo? Por tanto, esa transformación es muy importante. De hecho, fijaos lo importante que puede llegar a ser, que si yo, por ejemplo, cuando estoy ya con la notación funcional, por tanto tengo que incluir el símbolo igual, le paso una cadena de texto y la quiero concatenar con un número, automáticamente voy a tener un error, porque es incompatibilidad. Ese operador es incompatible con esos dos tipos. El operador de concatenación exclusivamente es compatible con tipo texto, es decir, tipo string. Por tanto, si yo aquí, para incluir en una expresión una cadena de texto, tengo que utilizar las doble comilla. Entonces ahora escribo hola mundo y a continuación el operador de concatenación es exactamente el mismo que en Excel, el ampersand. Y pongo un 10. Fijaos que si le doy a intro,
me dice que no podemos aplicar el operador de concatenación a los tipos de texto y número, sino que tienen que ser todos de tipo texto. Entonces tengo que volver a convertir aquí este número y por tanto pues utilizaré text.from, encerraré entre paréntesis el número 10, le doy a intro y fijaos que ahora sí que se produce la concatenación. Esto es un error muy habitual que comete muchísima gente, porque vienen de otros lenguajes de programación menos restrictivos, como puede ser Python. Bueno, Python sí que lo es, en ese aspecto sí que lo es cuando concatenamos, pero por ejemplo JavaScript. JavaScript el problema que tiene es que a JavaScript como que le da igual todo traga. Entonces él concatena, convierte implícitamente un tipo a otro y en función del operador que estemos utilizando, pues él adecua, digamos, los operandos a ese resultado, al resultado que queremos obtener. Y eso es una mala costumbre y una mala práctica desde un punto de vista de programación, puesto que en la mayoría de los lenguajes imperativos, como son Java, como es C# y como son muchos otros, tenemos que hacer esta transformación explícita, porque si no, pues nos dará error. Bien. Sin embargo, text.from tiene un parámetro adicional. Fijaos, cuando utilizamos, por ejemplo, números decimales como 3,14, que es pi, yo, si le doy aquí a intro, me va a salir, voy a meter aquí un espacio en blanco así, perfecto. Fijaos que me sale hola mundo 3,14. Y claro, sale la coma, pero la coma está bien en mi sistema decimal, que estoy en España, y por tanto la coma es el separador de decimales, pero quizás si estás en otro país, pues tengas un problema. Quizá estás en España, pero se lo quieres mandar a otro, no sé, pues quieres mandarlo a otro país, quieres hacer un recorte, una copia de diferente información que te salga aquí, pues claro, ellos lo van a entender, por supuesto, hoy se entiende todo, pero es posible que haya algunos errores, sobre todo cuando tenemos este tipo de notación. ¿Por qué? Porque en el sistema decimal, por ejemplo inglés, la coma la sustituyen por el punto. Entonces, esta gente de Microsoft, que es muy inteligente, ideó un parámetro adicional que se llama Culture, que está relacionado con la configuración regional de nuestro sistema operativo y en general con la globalización. De hecho, esto forma parte de un objeto que se llama Globalization, que se utiliza mucho en .NET, y al final todo esto, como está programado con lo mismo, pues estoy convencido de que dependen de esa globalización. Entonces, la globalización es simplemente una cadena de texto donde yo aquí puedo ponerle, pues imaginaos, quiero representar eso en formato inglés, pero que sea un español, por ejemplo, de México. En México hablan español, sin embargo el sistema decimal que tienen, y por favor que me corrijan si cometo error, pero si esto me devuelve el punto, pues obviamente el sistema decimal que utilizan en México es el inglés también. Le damos a intro y fijaos cómo me ha sustituido el punto por... la coma por el punto. Se ve aquí claramente, ¿de acuerdo? Bueno, esto no puedo hacer zoom aquí, sin embargo, no sé si... A ver, no tengo el zoomit. Vamos a... Voy a abrir el zoomit, que no sé dónde lo tengo, por cierto. No lo tengo aquí en descargas. Descargas zoomit. Además es que lo tengo, voy a lanzarlo, ejecutar, porque es un programito que yo os recomiendo, sobre todo si os dedicáis a dar un poco de formación por internet, os gusta grabar alguna información, algún vídeo que queráis pasar, pues fijaos, es un programito que nos permite hacer zoom. Por ejemplo, yo aquí si pulso control 1, fijaos cómo hago este zoom. Si vuelvo a pulsar control 1 se reduce, pero si pulso control 4, pues además de hacer zoom me permite editar algunas cosas aquí. Por ejemplo, fijaos aquí cómo está el punto. Bueno, yo voy a quitarle esto, o bueno, más bien voy a ponerlo en español para no volverlo a escribir. Fijaos que en español automáticamente me ha cambiado aquí la coma, ¿de acuerdo? El punto por la coma. Bueno, si vuelvo aquí y pongo, por ejemplo, puedo poner también inglés británico, por tanto, en English UK de United Kingdom, le damos a intro y automáticamente cambia por el punto. También existe el inglés de United States, es decir, US pondríamos de Estados Unidos, por tanto damos y no vemos ninguna modificación porque es exactamente el mismo. Esto es importante. Sin embargo, hay otra forma también de hacer esto, que en vez de utilizar text from, podemos utilizar number.toText, que además nos permite formatear la cantidad. Entonces fijaos, vamos a utilizar el objeto number, un nuevo objeto que está vinculado con el tipo de datos numérico, con cualquier tipo de datos numérico, independientemente de que sea un número entero o sea de coma flotante, nos da exactamente lo mismo. Y podemos utilizar toText. Esto, a ver, es muy intuitivo. Utilizamos el objeto number y estamos utilizando un método que es toText, es decir, lo queremos transformar a texto y le vamos a pasar los mismos argumentos, pero en este caso voy a pasar un número que tenga millares y a su vez, por ejemplo, 2 decimales. Daos cuenta que aquí la cantidad numérica la tengo que expresar tal cual con el sistema decimal inglés, ¿de acuerdo? Esto es un lenguaje de programación creado por americanos, pues no para americanos, sino para todo el mundo, pero creado por americanos, perdón.
Por tanto, vamos a utilizar el sistema decimal de ellos, que en este caso es el inglés. ¿Por qué? Porque la coma, si la utilizamos, es el separador de argumentos dentro de un método, por tanto no podemos utilizar la coma. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué formato le vamos a aplicar? Bueno, voy a aplicarle el formato de los millares y los decimales. Si no conocéis estas cadenas de texto de formato, que no tenéis por qué conocerlas, lo mejor es ir a personalizar formato en Excel y las tenéis todas ahí. Yo las recuerdo porque la verdad la he reproducido tantas veces que se te queda al final, se te queda impresa en la mente, ¿no? O tatuada más bien. Pero vamos, no tengo ningún interés en saber esto de memoria, ¿de acuerdo? Se sabe porque ya os digo, al final a base de repetirlo tantas veces pues lo memorizas, pero no es necesario. Y a continuación yo puedo pasarle también el culture, de manera que 1500,33 pues lo pueda representar en un sistema diferente a la configuración regional que tengo yo. Por tanto puedo poner pues inglés del Reino Unido. Y fijaos que si le doy a intro ahora tengo 1500,33, pero el separador de millares es la coma en vez del punto, como es lo habitual aquí en España. Perfecto. Bueno, una vez entendido esto, daos cuenta que de aquí que extraemos que no puedo concatenar una cadena con un número, ni una cadena con ningún otro tipo que no sea su propia cadena de texto, es decir, su propio tipo, perdón, una cadena de texto con otra cadena de texto. Bueno, pues ya conocemos básicamente los tipos primitivos que hay, es decir, las cadenas de texto, los números, los booleanos, y también hay otro adicional que es, por ejemplo, la fecha. Yo puedo poner una fecha de una manera muy sencilla. Fijaos, yo puedo poner aquí, por ejemplo, hoy estamos a 24 del 9 del 2023. Le doy a intro y bueno, esto aparentemente pues es una fecha. Vamos a ver si realmente funciona como fecha. Y va a funcionar siempre y cuando sea un literal, pero como esté combinado con otro código, pues eso va a ser una división. Va a ser 24 entre 9 y luego el resultado lo dividimos entre 2023. Por tanto, nos va a dar un valor muy pequeñito. De hecho, fijaos, si yo aquí le pongo un igual delante, puedo entender de que eso sea una fecha, pero no lo va a ser. Le doy a intro y automáticamente me devuelve el resultado. Y este es el resultado que va a estar acumulado en esta consulta de tipos. Bien, vamos a ver esto. Entonces me voy aquí a largo y fijaos, yo aquí voy a utilizar un nuevo objeto que es date. Daos cuenta, es un tipo date, es un tipo fecha, por tanto tengo que utilizar su correspondiente objeto, que es date, punto, y yo puedo poner aquí el método year, que me va a devolver el año de una fecha, y obviamente yo le tengo que pasar aquí una fecha, ¿de acuerdo? Aunque dice que es any, pero realmente, bueno, any en diferentes formatos porque yo le puedo pasar una cadena de texto directamente, pero en este caso le voy a pasar tipos. Entonces voy a poner tipos, y fijaos, si le doy a intro, que bueno, el intro tampoco funciona bien, aparte, entonces le dais a la palomita esta y fijaos cómo os devuelve 2023. Bueno, podéis utilizar muchos métodos. Sin embargo, hay un problema que cuando yo esto lo combino con otro, por ejemplo, imaginaos que yo quisiera sumar esta fecha y sumarle un día más. Le doy a intro y obviamente lo que me está calculando es 24 entre 9, el resultado entre 2023 y luego ya posteriormente le suma 1. Pero eso no es lo que yo quería. Yo lo que quería era sumarle un día. Bueno, pues entonces tenemos un problema. Tiene que haber alguna otra forma de manera que yo pueda definir una fecha y que sea una fecha. Y la hay. Fijaos. Hay una función que se llama, y esta función empieza por la almohadilla, numeral, parrilla, llamarle como queráis, y a continuación la palabra reservada date. Y tenemos que seguir una nomenclatura muy específica aquí. Primero el año, o bueno, más bien que nomenclatura, orden. Primero el año, luego a continuación el mes y luego el día. Exactamente así. Es decir, 2023, coma. A continuación ponemos el mes, que es septiembre, por tanto el número 9, y a continuación el día, hoy estamos a 24. Le doy a intro y fijaos que lo que hace es convertirme ese resultado directamente a una fecha. Pero esta fecha yo sí la puedo combinar. Cuidado, esta no. Porque, como os dije antes, al ser un literal, mQuery tiene la fea costumbre de cambiármelo de esta manera. Es decir, te devuelve el literal, ¿de acuerdo? Directamente. Pero de la otra manera, con el date, yo lo puedo incorporar en líneas de código bastante más complejas que las que estamos utilizando ahora, que por el momento solo hemos utilizado literales, básicamente, y algún método por ahí, pero muy sencillo. Entonces, esto nos va a dar el mismo resultado aquí en largo, 2023. Sin embargo, esta fecha la hemos creado de manera que la podamos incorporar en código bastante más complejo. Entonces, lo veremos luego cuando creemos la lista de meses. Vamos a ver cómo se crea y a través de date, ¿de acuerdo? Bien. Fechas, cadenas de texto, números y booleanos. Vamos a ver algo más sobre los booleanos.
Vamos a poner el igual porque vamos a crear una función y entonces, ¿dónde se utilizan más los booleanos? Normalmente en condiciones, de manera que en bifurcaciones básicamente. Es decir, yo voy a condicionar una expresión y en función del resultado que me devuelva esa expresión, pues devolveré yo a su vez un resultado u otro en función de, ya os digo, el valor booleano que me devuelva esa expresión. Entonces, las expresiones booleanas normalmente se utilizan con comparadores. Por ejemplo, yo puedo decirle que 10 sea mayor que 5. Bueno, obviamente esto me va a devolver verdadero. Yo le doy a intro y fijaos que me devuelve true. Bien, pero puedo hacer lo contrario. Puedo decirle que sea inferior a 5. Y entonces aquí me va a devolver falso, porque no es cierto. Entonces yo esto lo puedo de alguna manera validar y decirle, si 10 es menor que 5, es decir, si se cumple esa expresión, entonces devuélveme que sí es mayor. Por ejemplo, vamos a poner simplemente mayor. Y por el contrario, else, pues devuélveme menor. Le doy a intro y en este caso, bueno, pues el intro no funciona siempre, no sé por qué, algunas veces funciona, otras veces no, pero bueno, igual que el IntelliSense, que está ahí como medio loco, le damos aquí a la palomita y fijaos que me está devolviendo menor porque efectivamente 10 es mayor que 5, pero 5 no es mayor que 10. Si yo invierto aquí, por ejemplo, el carácter de mayor o menor, le doy a intro, bueno, le doy a la palomita, perdón, y me sale mayor. Como veis, el if funciona y se utiliza muchísimo también, embebido en expresiones, pues digamos, un poco más elaboradas, no una tan sencilla como esta. Los operadores de comparación tenemos exactamente los mismos que en Excel. El mayor o igual sería este y el menor igual pues sería evidentemente menor o igual, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues bueno, tenemos exactamente lo mismo que en Excel, no varía nada. Al igual que los operadores aritméticos también. Por ejemplo, si yo quiero dividir 10 entre 2, pues utilizo la barra o el slash. Le doy a intro, bueno, pues intro ahora me lo ha negado. 10 dividido entre 2 y os dais cuenta cómo me devuelve pues el resultado correcto. También puedo sumar con el más, puedo restar y puedo, por supuesto, multiplicar con el asterisco. Como veis, estos operadores aritméticos son exactamente los mismos que utilizamos en Excel. Sin embargo, si yo quiero elevar al cuadrado, por ejemplo, este número, no puedo utilizar el circunflejo porque no forma parte de los operadores de la sintaxis de mQuery. Yo le doy a intro, bueno, con el intro no me funciona ahora, le doy a la palomita y fijaos que lo primero que me dice es que tengo un error de sintaxis. Esto es importante, el error de sintaxis. Fijaos, syntax error. Eso quiere decir que hay algo dentro de mi código que no está identificado como una palabra reservada, un carácter reservado dentro del lenguaje de programación mQuery. Como no lo identifica, automáticamente me da error y además me señala ahí lo que es. Bien, pues entonces, ¿cómo elevo yo un número al cuadrado? Bueno, pues tengo que utilizar, que ya lo hicimos antes, el objeto number. Y a continuación pues tiene un método que se llama power. Entonces lo típico, que esto también lo podemos utilizar en Excel, aunque en Excel tenemos el circunflejo que nos permite elevar a un número, pero también tenemos pues una fórmula potencia, al igual que en DAX. En DAX también nos permite utilizar el circunflejo, pero también existe una fórmula que además casualmente se llama power también, con la cual podemos elevar un número a otro. Entonces ponemos 10 como primer argumento y el 2 como segundo argumento. Le damos a intro y ahí tenemos el 100. Como veis, es muy sencillo utilizar estas fórmulas. Realmente es la misma lógica que en Excel, pero hay que utilizar el tipo, o más bien el objeto correspondiente al tipo que estamos utilizando. Si vamos a realizar cualquier tipo de operación aritmética, siempre va a ser number. Si vamos a realizar alguna operación con cadenas de texto, obviamente tendremos que utilizar el objeto text. Si vamos a realizar alguna operación con algún booleano, tendremos que utilizar el objeto boolean. Y así sucesivamente con todo el resto. Ya vamos a ver luego los 3 elementos estructurales, que son las listas, los registros y las tablas, y nos daremos cuenta que exactamente también existe un tipo también relacionado con las listas. Pues va a ser list, con registros va a ser record y con tabla pues va a ser table. Y así sucesivamente con todo. Siguen el mismo criterio. De hecho, si nos vamos a internet, fijaos, voy a buscar aquí referencia funciones mQuery, que ya lo tengo aquí de búsquedas anteriores. Y fijaos que si entramos en el Learn de Microsoft, que es donde está toda la documentación, aquí tenemos todas las funciones relacionadas con, por ejemplo, text.split, que la vamos a utilizar en breve. Fijaos, lo que me hace es separar
las palabras, determinados caracteres, en función de un separador que nosotros le indiquemos aquí, y nos devuelve un objeto list, que claro, también hay que ser muy consciente de los diferentes tipos que nos devuelven los métodos de los objetos que estemos utilizando. Si nos devuelve una lista, pues naturalmente lo tendremos que almacenar dentro de una lista, y por supuesto a ese resultado aplicarle métodos que sean de lista y que no sean de texto, salvo que algún método de texto pues nos permita pasarle como argumento alguna lista, que obviamente los hay, como por ejemplo el combine. Luego lo veremos a continuación. Bien, minimizamos esto, y yo sí os recomiendo muchísimo la documentación de Microsoft, porque es muy buena, ¿eh? La verdad es que es brutal lo que hicieron ahí, porque anda que no debe llevar tiempo redactar todo eso. Luego en tema ejemplos y tal, la cosa ya se sintetiza un poco, pero bueno, está bastante bien. Bueno, pues una vez que sabemos todo esto, sabemos cómo acceder a diferentes elementos. Por ejemplo, imaginaos, si yo pongo 100 aquí, es un número cualquiera, pues puedo venir aquí a largo y decirle que me sube, por ejemplo, tipos y que me lo multiplique por 2. Bueno, pues obviamente esta consulta hace efecto de variable, ¿de acuerdo? Básicamente, es decir, el resultado que me devuelva la expresión que tiene ahí se almacena directamente en el nombre que le he dado yo a mi consulta, y va a ser lo que va a contener. Por tanto, puedo reutilizarlo en otras consultas, recurriendo, nombrando sencillamente el nombre de esa consulta, que en este caso es tipos, pero podría ser cualquier otro nombre. Bien, más cosas. Ya hemos visto básicamente todo lo relacionado con escalares, así de una manera muy rápida y muy superficial, porque obviamente habría que profundizar bastante más. Pero vamos a ver qué son las listas. Las listas es un elemento fundamental en Power Query. ¿Por qué? Porque nos devuelve una columna con un montón de elementos, y eso es muy importante, porque así podemos retrabajar muchas cosas e incluso podemos utilizarlo como elemento iterador. Lo veremos luego a posteriori también. Fijaos, para definir una lista abrimos las llaves, y a continuación yo le puedo indicar diferentes elementos, en este caso números. Le doy a intro y fijaos la vista que me aparece. En este caso es una tabla, es como una especie de tabla, pero no es una tabla. Así nos lo representa Power Query en esta vista, donde va a aparecer siempre el resultado del código que nosotros escribamos ahí, o en el editor, que luego veremos el editor, donde vamos a tener mayor flexibilidad a la hora de escribir código, sobre todo espacio. Pero realmente una lista no es una tabla, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos, si yo hago doble clic sobre esta columna, me permite transformarlo a tabla, y eso va a ser una tabla, ¿de acuerdo? Eso sí va a ser una tabla. De hecho, si yo le doy aquí, fijaos que lo primero que me sale es el splitter. Bueno, esto lo explicaré luego. Realmente sí, estos campos, es decir, cada uno de estos registros, imaginaos que estuviera separado por punto y coma, ¿de acuerdo? Tiene nombre, edad, cada uno de ellos. Tiene, por ejemplo, un nombre, punto y coma, su edad. Otro nombre, punto y coma, su edad. Bueno, pues yo puedo indicarle que ese punto y coma forme parte de una nueva columna, de manera que me representará una columna con el nombre y otra columna con la edad. En este caso son números, por tanto le voy a decir que no hay ningún tipo de delimitador. Le doy a aceptar, y fijaos como aquí me ha anexado un nuevo paso. Y el nuevo paso es precisamente la conversión a tabla. De hecho, si yo renombro esta columna y pongo aquí número, le doy a intro y fijaos que me añade un nuevo paso, y ese paso es precisamente el cambio de nombre que yo acabo de hacer justo ahora a esta lista. Si me voy aquí a vista, editor avanzado, fijaos que aquí tengo todos los pasos. Primero el que yo creé, que por defecto le llama origen él, pero yo realmente solo escribí esto. Luego lo que hice fue transformarlo a tabla. Fijaos, convertida en tabla, y hace un table.fromList, luego lo veremos, y por último columnas de nombre cambiado, que hace un rename columns. Básicamente lo que hace es cambiar la columna que pone el por defecto, que es column 1, por la que yo le di, que es número, que además está mal escrita. Pero bueno, independientemente de eso, daos cuenta cómo va añadiendo pasos y los va acumulando todos aquí en un LED. Y el in, digamos que es la salida, es decir, ¿qué paso? Porque yo puedo cambiarlo aquí. Fijaos, yo puedo quitar esto y decirle, bueno, pues devuélveme origen, nada más. Le doy a listo y fijaos que lo que me está devolviendo ahora es origen, y me ha eliminado todos los pasos siguientes. Todos los que tenía me los ha eliminado. He hecho un salto. En este caso hay varios pasos que no tienen ningún tipo de sentido, en este caso porque no hacen nada, pero a nivel de vista me refiero, pero en este caso pues sí que me ha devuelto la lista original que yo he hecho, pero no es eso lo que yo quería. Realmente yo quería pues transformarla a una tabla, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que voy a hacer es copiarme esto, que puedo renombrarlo yo por algo más corto, porque él pues bueno, pone una denominación ahí muy genérica, le damos a listo y vuelvo a tener mis pasos, pero puedo eliminarlos también de aquí. De hecho, bueno, pues me he equivocado, no quiero, porque daos cuenta que si yo renombro esto, no va a añadir un nuevo paso, ¿de acuerdo? Sino que reescribe el nuevo, el anterior que tenía. Entonces yo puedo poner ahora número escrito bien. Le doy a intro y fijaos que no ha añadido un nuevo paso.
sino que ha sobrescrito el que ya tenía de renombre de columna. Elimino y puedo eliminar este también y me quedo con la lista. Entonces tengo una lista de números. Y claro, estaréis diciendo, ¿para qué sirven esas listas de números? Bueno, una lista de números es equivalente a lo que sería un vector de Excel, básicamente una matriz con una sola columna y varias filas. O lo que sería un array de, no sé, pues de cualquier lenguaje de programación, de JavaScript, de Java, de C#, de cualquier lenguaje de programación con el que trabajéis, realmente contienen un elemento que se llama array. Por ejemplo, Python no contempla lo de array, salvo que trabajes con NumPy, pero sí es cierto que trabaja con listas. Al final, la lista es esto, es un array, ¿de acuerdo? ¿Cómo accedo yo a un elemento en particular de este? Bueno, pues simplemente puedo acceder aquí utilizando esta misma lista que acabamos de crear, y en este caso, para indexar una lista, no puedo utilizar los paréntesis, como en el caso de Visual Basic, ni puedo utilizar los corchetes como en el caso de la inmensa mayoría de los lenguajes de programación. Aquí fueron más chulos y lo que nos dijeron es, pues tenéis que poner, no quiero ni paréntesis ni corchetes, quiero llaves. Pongo llaves y luego a continuación pongo el índice del elemento que quiero extraer. Al tratarse de una lista, pues el índice más bajo es el 0 y el mayor pues va a ser el n-1. n-1 quiere decir el número de elementos menos 1, ya que empieza en 0. Entonces si yo le pongo aquí 0, naturalmente me va a devolver un 1. ¿Puedo acceder a esta lista desde otra consulta? Sí, como hicimos antes. Pero cuidado, fijaos que si yo ahora accedo a largo desde aquí, desde tipos, y pongo largo, tenéis que poner siempre el igual, porque si no, no va a reconocer la variable, ¿de acuerdo? Si yo pongo esto así, fijaos, reconoce como que es una cadena de texto, porque lo que estoy incluyendo aquí es un literal. Por tanto, lo que tenéis que hacer es poner el igual para que el propio sistema calcule y verifique si en su base de datos de variables está contenida largo. Le doy a intro y ¿qué me está devolviendo? Me está devolviendo un 1. ¿Por qué? Porque precisamente aquí yo le estoy extrayendo el primer elemento. Entonces tengo que eliminar esto, darle a intro y fijaos que ahora en tipos voy a tener exactamente lo mismo. Pero no quiero la lista completa, quiero un elemento. Bueno, pues tan sencillo como llaves y le digo 0. Doy intro y ahí tengo un literal. Ahora sí que tengo un número, un escalar, perdón, no un literal, un escalar. ¿De acuerdo? Bien. Pero, ¿cómo accedo yo, por ejemplo, al último elemento? ¿Vale la indexación negativa? ¿Puedo poner -1 y empieza a contabilizar por la parte de abajo? Vamos a probarlo. Le doy a intro y fijaos que me da un error. Dice que el índice no puede ser negativo. Además lo deja perfectamente claro aquí. Fijaos, el índice no puede ser negativo. Bien, pues si no puede ser negativo tiene que ser positivo. Pues hay una forma de hacerlo, que es obteniendo el número total de elementos de esa lista. Entonces, puedo hacer list.count, fijaos, count, que me devuelve el número de elementos que contiene la lista, en este caso largo. Pues le paso largo, pero fijaos, si yo le doy a intro ahora me va a dar un error, porque va a decir que ese índice está fuera de los límites. Le doy a intro y fijaos que dice, vaya, no dice nada todavía porque ahora no me ha dejado, le doy a la palomita y fijaos que básicamente me dice que no, la lista largo no contiene suficientes elementos en su enumeración como para mostrarme el que yo le estoy indicando aquí. Porque daos cuenta que largo es la cantidad, list.count es la cantidad de elementos que contiene la lista largo. Si tiene 5 elementos, no existe el índice 5 porque va de 0 a 4. Por tanto, tengo que restarle 1. Le resto 1 y me devolverá el último elemento, que en este caso es el 5. Vamos aquí y efectivamente es el 5. Si os dais cuenta, es la manera de trabajar con listas. Es muy sencillo trabajar con ellas. Son exactamente igual que las matrices de Excel. Nosotros en Excel tenemos una fórmula que se llama índice, de manera que yo puedo indexar, pues en este caso son matrices, que es algo más complejo que la lista, porque la lista solo tiene una columna, una sola columna, y por supuesto pues varias filas, ¿de acuerdo? No tiene más columnas. Para eso ya tendríamos que hablar de tablas. Bien, sin embargo, algo muy curioso es que una lista puede contener varias listas. De hecho, fijaos, yo puedo ponerle un elemento más de manera que abro lista y pongo 1,2,3. O vamos a poner letras, por ejemplo, letras. Y es más, os voy a comentar otra cosa más. Cuando las series van así seguidas, 1, 2, 3, 4, 5, yo puedo utilizar el operador de rango. De manera que decirle, por ejemplo, 10 punto 20. Y entonces me dará números desde el 10 hasta el 20. Fijaos, doy a intro. Y lo que él me muestra aquí es que el elemento 6 de esta lista es otra lista, pero no me la despliega. Eso tendría que hacerlo yo por código. Entonces yo puedo picar y si pico,
se me va a anexar aquí un nuevo paso que es como una especie de expansión de esta lista. De hecho, si le doy a lista, fijaos que ahora lo que se me ha expandido ha sido esta lista que estaba en la posición 6 de la lista original. Y va desde el 10 hasta el 20, que fue lo que le dijimos. Y fijaos que ha metido aquí un nuevo paso que es de navegación. Si vamos a vista editor avanzado, vemos aquí que lo que ha hecho ha sido pues simplemente acceder al elemento número 5. ¿De acuerdo? Es decir, a través de indexación, pues accedió al número 5. De manera que yo aquí en tipos, si ahora, fijaos que ahora me está diciendo 20 elementos. ¿De acuerdo? Es decir, que, no, perdón, 20 elementos no, que el último elemento es el 20, porque largo lo que me está devolviendo ahora es esto, no la lista original. Fijaos que aquí en vista, si vamos a editor avanzado, yo le estoy diciendo que me devuelva origen 1, no origen, porque origen ha sido modificada. Bueno, modificada, realmente no la hemos modificado, simplemente hemos extraído un elemento de ella y devolvemos ese elemento que en este caso es una lista. Bueno, ¿qué pasaría? Teniendo en cuenta esto, yo voy a eliminar esta navegación, me voy a volver aquí. ¿Y qué pasaría si yo desde tipos quiero acceder al último elemento de lista, pero a través de esta? Porque claro, fijaos que ahora me está devolviendo aquí, en tipos, me está devolviendo aquí... ¿qué me está devolviendo aquí? Largo. Tipos... Bueno, no sé por qué me está devolviendo esto ahora. A ver si yo pongo aquí largo. Vale, ahora sí. Bueno, no sé por qué antes me devolvía una lista. Ah, bueno, porque estaba accediendo al último elemento. Por eso me devolvía la lista. Sí, correcto. Es que ahora mismo estaba yo... Sí. Si hacemos control Z aquí, que no sé si me deja. A ver, control Z... No me va a dejar. Vale. Bueno, independientemente de eso, fijaos, yo quiero acceder desde tipos, que por cierto, a esto vamos a llamarle lista porque me estoy perdiendo con estos nombres. Desde tipo, yo quiero acceder directamente al último elemento de lista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo accedo? Fijaos, lo primero que tengo que hacer es hacer referencia a lista, obviamente, bueno, que ya lo tenía escrito. Luego hacer referencia al elemento 6, que yo sé que es el elemento 5. Y fijaos que una vez que esté en el elemento 5, yo podría volver a indexar otra vez y decirle, bueno, pues ahora devuélveme el elemento, por ejemplo, 3, no sé, cualquiera de ellos. Le doy a intro y fijaos que me devuelve 13. Bueno, vamos a ver si el elemento 13 es efectivamente el elemento 3, 0, 1, 2 y 3, correcto. Daos cuenta que lo que he hecho ha sido una doble indexación. Aquí vamos a eliminar este paso porque si no me va a dar error. Y fijaos que lo que he hecho es una doble indexación. Esto es exactamente igual que los arrays. Obviamente yo aquí no puedo acceder al último elemento, salvo que no sea por un literal. ¿Por qué? Porque no puedo hacer referencia al tamaño de lista. ¿Por qué? Porque el tamaño de la lista a la que quiero acceder, fijaos que si yo pongo aquí list.count y le paso lista, se lo puedo pasar porque lista 5, es decir, el elemento 5, sí que contiene un elemento 5. De hecho, le doy y fijaos que me devuelve 16. ¿Pero por qué me devuelve 16 si yo quería el 20? Bueno, porque precisamente yo estoy accediendo al número de tamaños de lista, no de lista 5, que efectivamente lista 5 es otra lista. Entonces tendría que añadir un paso intermedio. Y eso lo podemos hacer aquí directamente, pero yo os recomiendo ir al editor avanzado y hacerlo desde aquí. Entonces fijaos, yo aquí en origen voy a almacenar el elemento lista 5. Y luego aquí, por ejemplo, voy a poner L, mismamente, bueno, hay que poner una coma aquí, perdón, una coma. Y luego a continuación lo que voy a hacer es que aquí voy a coger origen y entonces voy a extraer un elemento, no con los paréntesis, perdón, origen, voy a coger, abrir paréntesis y le voy a decir que list.count, origen, y le voy a restar 1, porque de esta manera sí que me va a devolver y voy a devolver L. Necesito este paso intermedio sí o sí, porque no puedo hacer referencia a esto desde... Bueno, a ver, sí que podría hacerlo, obviamente, lo podría hacer, pero es mejor añadir un paso intermedio. Y entonces ahora si le doy al listo, fijaos que tengo aquí el valor 20. Ahora, ¿cómo podría yo modificar esto de manera que no necesitara hacer ese paso intermedio? Bueno, realmente sí que se puede. Fijaos, yo voy a borrar todo esto y voy a hacer lista. Entonces voy a acceder al elemento número 5 y luego a continuación ¿a qué elemento voy a hacer? Bueno, pues list.count. Y aquí voy a poner voy a hacer referencia otra vez a lista, al elemento 5. Y entonces de esta manera, como el elemento 5 de lista es una lista, pues naturalmente me va a funcionar. Y ahora simplemente tendría que restar -1. Le doy a intro y tengo el mismo resultado. Todo en una línea o
separado en dos líneas, que sería, pues, bueno, visualmente sería, bueno, más bien desde un punto de vista de legibilidad, sería bastante más eficaz que hacerlo todo aglutinado en una línea. La técnica one-liner, que son estas, es la típica decodificación que se mete todo en una línea, está muy bien cuando no quieres que otra persona interprete tu código. Entonces ahí la lías pero parda. El tema es que cuando esto es escalable y lo quieres pasar a otra persona, pues lo lógico es que el código sea lo más legible posible. Entonces para eso lo normal es individualizar este tipo de pasos en dos líneas de manera que sean bastante más legible. Bueno, ya hemos visto las listas cómo funcionan, ¿de acuerdo? Otra particularidad que tienen, aparte de lo de los rangos, fijaos, del 1 al 10, pues es que también funcionan con textos. Es decir, yo puedo poner aquí desde la A y puedo poner aquí desde la Z, puedo ponerle Z y fijaos que me devuelve todo el alfabeto, ¿de acuerdo? Sin necesariamente tener que generarlo yo, pero lo podría generar a través de una lista. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, yo sé que esto lo puedo hacer. Es más, si lo pongo en mayúscula, si lo pongo de esta manera en mayúscula, fijaos que funciona también bien. Pero ¿qué pasaría si quiero hacer A1, A2, A3? No, por ejemplo, A1, B1, C1, así, es decir, concatenarlo con un número. Bueno, eso ya no podría hacerlo aquí porque me va a dar error. Fijaos que si yo pongo aquí A1 y pongo Z1, le doy a intro y automáticamente me dice que no, que eso que no funciona así. Bien, entonces, ¿cómo podría sacar yo todos los caracteres del alfabeto y aparte, pues concatenarlos con un número? Bueno, pues vamos a aglutinar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, pero vamos a utilizar un nuevo método que me permite iterar por todos los elementos de una lista. Sería básicamente el map de Excel, pero en este caso aplicado a mQuery. Entonces, para ello vamos a utilizar el objeto list y aquí map se llama transform. Vamos, casi clavado, ¿no? Bueno, no tiene ninguna semejanza, pero desde el punto de vista funcional son clavados. Entonces me pide una lista. Bueno, pues yo voy a pasarle una lista que va a ser desde la A hasta la Z, lo que habíamos visto antes. Y entonces ahora, aquí tengo dos formas de hacerlo. Puedo utilizar el operador H o puedo utilizar una notación funcional tipo flecha. Vamos a empezar por la flecha y luego utilizamos el operador H, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que le voy a poner aquí va a ser paréntesis, porque tengo obligadamente que utilizar paréntesis, y el argumento, en este caso va a ser una letra, pues le voy a llamar C de carácter. Abro la flecha, fijaos de esta manera, y ahora pongo el código que yo quiero que me devuelva. Entonces fijaos, lo que en C se va a almacenar en cada iteración un nuevo valor del array que le estamos pasando como primer argumento. Por tanto, la primera iteración aparecerá la A mayúscula, luego la B, luego la C y así sucesivamente. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es concatenar C, concatenarlo con un número. Pero cuidado, no me vale cualquier número, tiene que ser un número convertido a cadena de texto. Por tanto, voy a utilizar text.from y ahora sí que le pongo aquí, pues por ejemplo el 1 mismamente. Si yo ahora le doy a intro, fijaos que tengo desde la A1 hasta la Z1, ¿de acuerdo? Es decir, todo concatenado de esta manera, tal como lo habíamos generado. Ahora, una vez que tengo esto, yo podría crear una lista a una tabla. Sin haber hablado de tablas, ¿puedo crear esto en formato tabla? Sí, claro que puedo crearlo. Fijaos, es tan fácil como utilizar. Como voy a manejar tablas, yo voy a crear table, punto, y le voy a decir from list. Y fijaos, me pide como primer argumento una lista y luego un splitter, que era lo que habíamos hecho antes. El splitter básicamente es el carácter que me va a dividir el contenido de cada una de estas celdas en el caso de que yo quisiera dividirlo en columnas, pero en este caso no quiero dividir nada en columnas, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es simplemente poner null y cierro. Y le doy a intro. Y fijaos que ahora se me ha convertido en una tabla. Esto es una tabla. Ahora es una tabla. Lo otro era una lista. Ahora es una tabla. Sin embargo, le ha puesto como columna 1. Qué cutre. Porque eso es, a ver, es lo estándar del sistema y no me gusta. Bueno, pues entonces yo tengo que pasarle aquí una lista con los nombres de las columnas. Y quiero que sea, pues no sé, vamos a llamarle combinación, por ejemplo. De esta manera. Le doy a intro y ya tengo mi tabla creada con el nombre que yo le he dado, que en este caso es combinación, y por supuesto con el contenido que he generado a partir de una lista. Por tanto, es la manera de interactuar, digamos, de listas con tablas y de tablas con listas. Sin embargo, yo puedo generar una tabla directamente de cero sin necesidad de incluirle una lista. Y lo vamos a hacer, pero antes de nada vamos a ver otro ejemplo más. Cómo hay, igual que el método transform nos devuelve una lista, existen otros métodos que sin necesidad de pertenecer al objeto list también nos devuelven listas. Entonces, uno de ellos
Y es más, lo vamos a utilizar, por ejemplo, aquí. Voy a renombrar esto, voy a poner cadena. Y voy a poner aquí un sencillo hola mundo. Fijaos, un hola mundo, ¿cómo estás? De esta manera, sin tildes y sin nada. Venga, a lo loco. Vamos a poner aquí estás. Perfecto, le doy a intro y aquí tengo un literal, que en este caso es una cadena de texto. Me vuelvo a tipos. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es poner text.split. Split lo hemos visto, creo que en cualquier lenguaje de programación lo hay, pero tengo vídeos en los que utilizo mucho el método split, por ejemplo, para obtener, pues, no sé, las iniciales de un nombre, etc. Normalmente en Excel, con las fórmulas de 365 sí que existe, con las versiones antiguas no, pero con 365 sí que existe. Normalmente se le conoce como dividir cadenas, puede ser, o algo así. Bueno, no me acuerdo cómo se llama en Excel el famoso split, pero sí, es dividir texto o algo así, donde le indicamos la cadena de texto y el carácter que va a delimitar esas palabras, ¿no? Bueno, pues el split es exactamente igual, es decir, es el análogo a esa fórmula. Por tanto, yo le tengo que pasar la cadena de texto, que en este caso es cadena, y le tengo que indicar un separador. Bueno, pues el separador va a ser el espacio en blanco, así. Y fijaos que esto me va a devolver una lista. Yo le doy y aquí tengo las palabras separadas por el carácter que le he indicado, que en este caso era el espacio en blanco. Como esto me devuelve una lista, yo puedo utilizar list_transform y transformarlas todas en mayúsculas. Por ejemplo, puedo utilizar list.transform y daos cuenta que lo que le estoy pasando como primer argumento, que es lo que me exige la fórmula la función transform, me pide una lista como primer argumento. Bueno, pues es la que me devuelve esta función, esta nueva función de split, ¿de acuerdo? Y luego me pide la función de transform. Bueno, ahora yo voy a utilizar el h. Fijaos, el operador h lo que me pide es simplemente pues lo mismo que la función arrow que utilizamos antes. Es decir, yo le voy a pasar aquí la variable y aplicarla directamente a un método que me transforme esas letras en mayúscula. Bueno, para eso tenemos text.upper. Fijaos, aquí lo tengo. Voy a pulsar tabulación a ver si hay suerte. No la hubo. me ha anexado aquí la palabra text. Y a continuación, ¿cómo hago referencia yo a los elementos de esta lista dentro de un age? Pues fijaos, con una variable predeterminada que es el guión bajo. Ese guión bajo va a contener lo mismo que contenía antes la variable c en la otra lista. ¿De acuerdo? Entonces, si le doy a intro, fijaos que ahora lo que me ha transformado, lo que me ha devuelto ha sido una lista con todas las palabras convertidas a mayúscula. Yo podría concatenarlo ahora, de manera que podría hacer text.combine. Fijaos, de esta manera, y entonces ahora me está pidiendo una lista, que es justo la que me está devolviendo el método transform, y a continuación un separador. Bueno, pues voy a separarlo, por ejemplo, por la barra vertical, de esta manera. Fijaos, lo voy a separar por la barra vertical y le doy a intro. Y entonces ahora lo que tengo es una cadena de texto, porque cuidado, text.combine lo que me está devolviendo es una cadena de texto. De hecho, si lo buscamos aquí en la referencia de funciones, fijaos que ponemos text.combine, le damos a intro, aquí la tenemos. Y lo que me dice que me devuelve, fijaos que me pide una lista como primer argumento. El separador es opcional, porque si no, pues lo junta todo sin absolutamente nada. Y luego lo que me devuelve es un texto. Me está devolviendo una cadena de texto, ¿de acuerdo? Y es justo lo que obtengo cuando combino pues todos los elementos de una lista. Bien, ya hemos visto listas. Vamos a ver registros. Un registro es muy fácil de crear porque realmente contiene una estructura muy similar a XML, a JSON. Fijaos, es tan fácil como abrimos corchetes y entonces la configuración de un registro es clave-valor. Yo le pongo, por ejemplo, un nombre a esa clave y de valor pongo pues mismamente el mío, José Manuel. Y a continuación pongo edad y pongo 33, por ejemplo. Le doy a intro y fijaos que lo que me crea aquí es una estructura de manera que tengo una fila con el nombre y su valor y otra fila con el atributo, que en este caso es edad, con su correspondiente valor. ¿De acuerdo? Por tanto, es una configuración clave-valor. Lo típico de los diccionarios de Python, de los diccionarios de cualquier lenguaje de programación, porque hoy todos trabajan con diccionarios, pues esto viene a ser lo mismo. Pero con la particularidad de que, por ejemplo, edad, pues podría ser una lista perfectamente. Fijaos, esto podría yo incluir aquí 1.10. Le doy a intro y contiene una lista. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo acceder yo a un elemento de esa lista? Bueno, pues fijaos, vamos a acceder desde aquí, desde cadena, de manera que yo voy a poner el igual, siempre el igual, voy a poner tipos, entonces voy a acceder a edad, fijaos que abro corchetes, edad, y si le doy a intro, me devuelve la lista.
Si ahora quiero acceder a un elemento en particular de esta lista, abriría llaves y pondría, por ejemplo, el elemento 0 y me devuelve el 1. Pues es así de sencillo trabajar con registros. De hecho, también puedo transformar un registro a una tabla. Fijaos, simplemente es poner aquí table, punto. Pero en este caso va a ser from ¿qué? From records. En este caso, esto de aquí. Le doy a from records, abro. ¿Y qué me pide? Me pide una lista de registros. Cuidado, una lista de registros. Entonces tengo que pasarle una lista como primer argumento. Abro llaves y cierro llaves aquí. Perfecto. Y entonces, coma, por cierto, aquí edad, vamos a cambiarlo a un número, 33 por ejemplo. Y ahora me pide las columnas. Cuidado, las columnas tienen que también ir en una lista. Tienen que formar parte de una lista, los elementos de una lista. Por tanto, tengo que abrir las llaves y poner aquí nombre y luego a continuación coma edad. Y por supuesto, como son cadenas de texto, siempre entre doble comilla. Cierro el paréntesis, le doy a intro y fijaos que tengo, a partir de un registro, he creado una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla con nombre y con edad. ¿Puedo incluir más registros aquí? Sí, por supuesto. Sería tan sencillo como copiar esto. Fijaos, copio este registro, pongo una coma y como es una lista, pues puede tener varios elementos, porque realmente es una lista de registros. Entonces, pego aquí, le doy a intro y fijaos que tengo un nuevo registro, que en este caso es igual que el anterior porque no voy a perder el tiempo en modificarlo, pero son dos registros nuevos. Y así es como transformamos una tabla. Ahora, ¿puedo yo crear una tabla de 0? Es el último elemento que nos queda. ¿Podemos crear una tabla de 0? Sí, claro que podemos crear una tabla de 0. De hecho, puedo utilizar la parrilla, ¿de acuerdo? El numeral, la almohadilla, como sea, y luego a continuación table. Y fijaos, aquí me va a pedir, si lo escribo bien, me va a pedir varios elementos. Entonces, vamos a ir aquí a la referencia de las funciones y vamos a verlo detalladamente. Voy a poner table y lo vamos a seleccionar. Fijaos, lo que me está pidiendo son el nombre de las columnas y luego las filas, pero son listas. Bueno, realmente aquí dice any, por tanto puedo utilizar muchos elementos, pero any el contenido de cada una de las listas. Imperativamente yo tengo que pasarle listas ahí. Por tanto, le voy a pasar una lista con los nombres, por ejemplo, voy a pasarle nombre, coma, edad, y a continuación tengo que pasarle una lista de listas y que cada uno contenga el contenido. Aquí tiene que ser una cadena de texto, ojito ahí, ¿eh? El nombre de las columnas siempre cadenas de texto. Entonces el nombre, bueno, pues por ejemplo puedo poner José Manuel, coma, y la edad, sí que como es un número, pues ponemos 33, que no es mi edad, ¿eh? Ojalá tuviera 33. Lo pongo ahí porque no voy a decir mi edad. Y a continuación, pues pongo aquí, por ejemplo, Juan Carlos. Aunque bueno, si entráis en mi LinkedIn, ahí está. Y seguro que habéis entrado algunos, así que no pasa nada. Y le doy a 22, por ejemplo. Entonces, daos cuenta que lo que estoy creando es una lista que contiene los valores, pero es una lista de listas. Fijaos que es una lista de listas, ¿de acuerdo? Una lista que contiene listas. Le doy a intro y me está devolviendo invalid literal. Me dice, ¿dónde? Perdón, es que table es en minúscula. Lo he puesto en mayúscula, no, es en minúscula. Y fijaos que efectivamente tiene dos columnas, las que yo le he asignado en la primera lista, y luego pues los registros son efectivamente las listas de listas que hemos creado ahora. Una lista que contiene cada fila es una lista y podría seguir acumulando más cosas aquí, ¿de acuerdo? De manera que incluso yo podría insertar más registros ahí, pero eso ya lo haríamos con table insert en ese caso, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que sabemos todo esto, ¿cómo lo podemos todos estos conceptos aunarlos para generar esta tabla de datos que tenemos aquí? Pues vamos a ir pasito a pasito. Fijaos, nos vamos a ir aquí. Voy a borrar todos estos porque no los necesito. Realmente yo creo que los conceptos de registro, de tabla, de lista nos ha quedado bastante claros. Por tanto, vamos a eliminar... no se puede eliminar porque hay otra consulta que depende de ella. Espera, vamos a eliminar todo esto. Vale, ahora sí, elimino. Bueno, ¿qué me está diciendo ahora? Eliminar. Vale, perfecto. Es que cuando una consulta depende de la otra, pues no te deja eliminar, pero ahora mismo no tenía claro cuál era cuál. Bien, una vez que las hemos eliminado, entonces vamos a empezar a crear las nuevas para generar este conjunto de datos que tenemos aquí. Por tanto, vamos a empezar generando las columnas, ¿de acuerdo? Para ello vamos a refrescar un poco, pues tanto lo de las fechas como muchas otras cosas. Entonces, fijaos, yo voy a crear aquí nueva consulta de consulta en blanco y le voy a llamar columnas. Perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar los meses, los nombres de los meses. Y lo vamos a hacer
con un list.transform. Esto lo hemos visto, recordemos que es como el map de Excel, ¿de acuerdo? Me pide una lista. Bueno, ¿cuántos meses hay? Hay 12. Pues le voy a pasar una enumeración de 12, por tanto un intervalo 1.12 y ya tengo aquí los meses. A continuación voy a utilizar el operador age y me voy a generar una lista de fechas, pero que sea de el 1 de cada mes de un año determinado, porque el año en el fondo me da igual, todos los años tienen los mismos meses. Si no fuera así, pues bueno, entonces tendría que especificar de alguna manera un año, pero como todos los años tienen los mismos meses, pues obviamente nos da igual el año. Entonces vamos a crear una fecha con date, le voy a pasar el 2023, ya que estamos en 2023, y a continuación le voy a pasar pues esa variable específica que hay que pasa a través del age, ¿de acuerdo? Es como que pasa a través de ese puente y contiene el 1 en la primera iteración, luego el 2, el 3 y así sucesivamente. Coma, y a continuación le voy a pasar día 1. Fijaos que si yo ahora le doy a intro, lo que tengo es una lista de fechas, pero lo único que cambia aquí es el mes. Fijaos que pongo 1, 2, 3, 4 hasta el 12, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero no quiero la fecha, yo quiero el nombre del mes. Bueno, pues hay una función que se llama date.month. Fijaos, es esta de aquí, pero daos cuenta lo que va a pasar aquí con el IntelliSense cuando pulse tabular. Mira, pulso tabular y vaya, ahora me ha dejado mal. Debería haber eliminado esto, pero probablemente sea por el carácter este, que lo reconoce de cierta manera, pero si hubiera aquí un list.transform o algo así, lo hubiera eliminado completamente, lo sobrescribe. Entonces, en month name lo que me devuelve es el nombre del mes. Fijaos que ahora le doy a intro y me devuelve enero, febrero, marzo, abril. Bueno, los meses del año en español tienen la particularidad de que no son nombres propios, por tanto la primera letra no aparece en mayúscula, pero yo quiero que sí aparezca en mayúscula. Es más, a través de esta fórmula tiene un culture, con lo cual vosotros vais a poder especificarle en qué idioma queréis que os aparezca. Por ejemplo, imaginad, si queréis en inglés, pues le ponemos en inglés y ahí tenéis January, February y así sucesivamente. Que no, que os los piden en francés y no los queréis copiar, bueno, pues ponéis FR, le dais a intro y ahí tenéis janvier, février, mars, ulala, bueno, en fin, como se nombren, ¿de acuerdo? Bueno, yo los quiero en español, por tanto voy a quitar esto y voy a dejar la configuración regional predeterminada que hay. Le damos a intro, pero quiero que la primera letra esté en mayúscula, por tanto voy a utilizar un método que se llama text.proper. Esta es como non-prop, es exactamente la misma fórmula que non-prop de Excel. Cerramos aquí, le doy a intro y ya tengo mis meses cubiertos. Pero las columnas, además de los 12 meses, también hay una que es el vendedor. Entonces tengo que incluirla dentro de la lista. Bueno, yo puedo incluir cosas dentro de una lista, pero fijaos, como list transform me devuelve una lista, pues voy a modificarla añadiéndole un nuevo elemento. Voy a utilizar list.insert y en este caso es insert rate. Fijaos aquí bien. De hecho, voy a hacer zoom aquí. Fijaos que en cuanto le dé a tabular, voy a darle a intro a ver. ¡Pum! El list transform desapareció completamente. Es decir, lo ha machacado totalmente. Entonces, claro, eso puede implicar que os genere muchos errores porque estáis esperando hay un list transform, pero en este caso no lo hay. Entonces tengo que volver a poner list.transform. Perfecto. Y entonces, ¿qué me pide este list.interrange? Pues fijaos, lo primero que me dice es el índice en el cual yo quiero introducir este nuevo elemento. Bueno, quiero que esté el primer elemento, por tanto le pongo 0, ¿vale? Para que empiece para que me lo ponga, digamos, como elemento 1. Aunque desde un punto de vista de indexación se correspondería con el elemento 0. Y luego el valor. Bueno, el valor tiene que ser una lista, ¿de acuerdo? Por tanto, yo aquí le pondría una cadena de texto que será vendedor, de esta forma. Y cierro paréntesis. Le doy a intro y aquí tengo mi nuevo elemento. Fijaos que tengo vendedor, pero además tengo enero, febrero, los 12 meses. Por tanto, ya he incluido un elemento nuevo en una lista. Perfecto. Entonces, ya tengo mis columnas creadas. Ahora vamos a por los vendedores. Para los vendedores, yo me voy a ir aquí a JSON Placeholder. Aquí. Y vamos a entrar en esta API. Y vamos a ir aquí abajo del todo, donde pone Users, y voy a copiar este URL, de manera que quiero que me devuelva esto. Entonces vamos a ver cómo se consume esta API, de manera que, bueno, no tengamos nosotros que escribirlo directamente. Vamos a consulta en blanco, y yo aquí sí que le voy a llamar vendedores. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un web.contents, ese que teníamos ahí, correcto, y aquí le paso la URL. Fijaos que me dice URL de tipo texto. Bueno, pues le voy a pasar esta URL. Le doy a intro y él automáticamente detecta que viene en código JSON y fijaos, me añade aquí json.document, que es la manera que tiene de interpretar un JSON, porque esto que vimos antes, esto es un JSON, realmente es una matriz de
todos estos objetos, de un objeto que contiene pues todas estas propiedades. A su vez, esta propiedad de aquí, el address, también es un objeto. ¿Y cómo me representa el eso? Pues fijaos, voy a dividir esto en dos pantallas para que se vea bien, a ver si me deja. Quiero este. A ver, es que este me parece que sí, ahora. Y aquí, a ver, me voy a este de aquí. Perfecto. Fijaos que, bueno, pero cuando clico aquí, claro, se me va, claro, como es un documento, es una ventana que depende de Excel, se me va. Bueno, realmente fijaos, cuando yo entro en un registro de estos, además de añadirme aquí un paso, cuidadito con eso, porque si queremos acceder luego a toda esa lista de registros, pues naturalmente aquí nos va a dar error, ¿de acuerdo? Porque hemos navegado. Y me devuelve el ID1, Liam Graham, bla, bla, bla. Fijaos en address cómo me devuelve un nuevo registro. ¿Por qué? Porque esta pantalla de aquí, al tratarse de un JSON, este address, que es una propiedad, también es un objeto. Y dentro de address hay otro objeto que es geo, es una propiedad, que es un objeto a su vez. Entonces, si yo entro dentro de address, fijaos que además de street, suite, city, zip code, etcétera, tiene geokey, donde entro, y tiene lat y long, que es la latitud y la longitud de la geolocalización. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto está muy bien, pero yo quiero solo los nombres. Entonces lo que voy a decirle es botón derecho, lo voy a convertir a una tabla. En este caso no voy a utilizar yo el table.frontLinks, aunque vais a ver que le va a aplicar exactamente lo mismo. Le damos a tabla, no le digo nada, le doy a aceptar y fijaos cómo me aplica un table from leads, ¿de acuerdo? Exactamente. Él en vez de poner null pone el split by nothing, que básicamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Decirle que no aplique ningún splitter o que utilice null, pues bueno, viene a ser lo mismo en este caso. Y fijaos que aquí tengo registros, pero tengo este botoncito de aquí que me viene genial, porque si yo pico aquí, fijaos que me dice que qué campos de aquí quiero expandir. Bueno, pues yo voy a deseleccionarlos todos y solo quiero expandir el name, porque solo quiero acceder al nombre. Y voy a deschequear también esto de aquí. ¿Por qué? Porque no quiero que me concatene column1.name. Yo solo quiero este name de aquí. Entonces, ¿usar el nombre de columna original como prefijo? No. Simplemente quiero ese name. Le doy a aceptar y fijaos que aquí tengo todos los nombres de los vendedores para poder incluirlos dentro de mi tabla. Por tanto, tengo las columnas, tengo los vendedores, ¿y qué parte queda ahora? Pues ahora queda generar los importes para cada uno de estos vendedores. Entonces, ¿en qué se basa esto? Si vemos la tabla original, que bueno, está bloqueada porque tengo el editor de Power Query abierto, fijaos que cada uno de estos elementos, cada una de estas filas, es una lista que contiene, además del nombre del vendedor, valores aleatorios que hemos generado dentro de un intervalo. Pues eso es lo que tengo que generar ahora. Entonces me vengo aquí y le digo, nueva columna, nueva consulta, perdón, en blanco. Perfecto. ¿Cómo le voy a llamar? Importes. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues voy a crear dos anidaciones. Voy a crear un list transform y dentro de su función lambda voy a crear otro list transform y luego voy a insertar cosas. Entonces voy a hacer un list.transform. ¿Y qué lista le voy a pasar? Bueno, pues realmente son 10 filas las que voy a crear. Entonces, del 0 al 9. ¿Y por qué del 0 al 9? Porque del 0 al 9 es justo la lista de vendedores. Empieza en el índice 0 y termina en el 9. Entonces voy a utilizar estos números para indexar luego la lista de vendedores. Entonces, fijaos, voy a poner aquí del 0 al 9. Y la función lambda que le voy a pasar aquí va a ser, en este caso lo voy a hacer de tipo flecha y voy a poner una V de vendedor, ¿de acuerdo? Básicamente, aunque aquí sabemos que no va a venir el vendedor, pero sí que lo vamos a extraer de su propia lista. Y entonces ahora, en este cuerpo de función le voy a pasar otro list.transform, donde le voy a pasar los meses, que en este caso sí que van del 1 al 12, aunque bien podría yo poner aquí un list.count meses o cualquier cosa, no si los tuviera individualizados. En este caso sería este de aquí menos 1, porque realmente contiene los 12 meses más la otra columna que era vendedor. Entonces, bueno, necesito el list.count de ahí menos 1, pero no lo voy a hacer así. Voy a poner un rango de que vaya del 1 al 12. Y a continuación aquí sí que voy a poner un age, porque fijaos, lo que voy a hacer aquí es generar números aleatorios. Entonces voy a poner number.randomBetween y le voy a decir entre 5000 y por ejemplo 10.000. ¿De acuerdo? De esta manera. Nada más. Ahora lo que voy a tener va a ser una lista de 9 filas y cada una de esas filas va a ser una lista de números aleatorios entre 5000 y 10.000. De 12 además, 12 elementos que son los 12 meses, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, si yo le doy a intro ahora mismo, efectivamente tengo una lista. Si entro dentro de cada una de estas listas, pues tengo todo esto, que son números. Pero, cuidado, porque esto
Este es el importe correspondiente a enero, febrero, marzo y así hasta diciembre, pero necesito que en la cabecera de cada una de estas listas vaya el nombre del vendedor. Por ejemplo, voy a eliminar este paso. En la lista 1 debería venir Liam Graham. Por tanto, aquí en importes debería venir todo esto, pero como primer elemento Liam Graham. Entonces, tengo que incluirlo ahí. Bueno, pues vamos a incluirlo. Es tan sencillo como coger y a este final de lista decirle list.insertRange y decirle dónde lo quiero incluir. Fijaos, la lista termina aquí. Vale, perfecto. Pues entonces, no termina aquí. A ver, no, termina aquí, perdón. Coma. Lo quiero meter como elemento primero, por tanto 0, coma. Y aquí es donde yo tengo que indexar realmente la lista de vendedores. Entonces, ¿cómo indexo eso? Bueno, primeramente tengo que pasarle una lista, ¿de acuerdo? Porque es la única manera que lo va a hacer. A continuación pongo vendedores. A continuación, como es un registro, tengo que poner name. Y luego le pongo el elemento, que el elemento va a ser el subguión. Porque, no, perdón, el subguión no, la V, porque realmente es este valor de aquí, es decir, del 0 al 9. Por eso quise que empezara en 0, porque de esta manera ya vimos antes cómo extraíamos los valores de una columna, de una fila, en fin, de determinadas maneras. Daos cuenta que esto de vendedores es una tabla, por tanto accedo a tabla, luego accedo a la columna name, ¿de acuerdo? Y luego ya al número de fila, que en este caso pues es la V, ¿de acuerdo? Que es de 0 a 9. Bien, si yo le doy a intro aquí, fijaos, si le doy a intro, bueno, me devuelve error porque creo que aquí tengo que... Me falta un paréntesis, le doy a intro y fijaos que ahora tengo lo mismo de antes, lista de listas, pero ahora en lista, fijaos que tengo el elemento primero, es el vendedor, ¿de acuerdo? Que es justo lo que yo quería. Bueno, para que nos entendamos un poquitín lo que he hecho ahora, fijaos, si yo voy aquí a otros orígenes, consulta en blanco, si yo pongo aquí vendedores, tengo toda la tabla de vendedores, ¿de acuerdo? Toda. Si yo pongo aquí name, realmente no voy a tener nada diferente. Le doy a intro y fijaos que lo que tengo es una lista, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente en vista tengo lo mismo que tenía antes, pero ha eliminado el nombre de la columna y tengo una lista. Entonces ahora lo que puedo hacer es acceder al elemento 0 o al elemento que yo quiera y accedería a Liam Graham. Fijaos que accedo fácilmente. También podría hacerlo de la siguiente manera. Si yo pongo vendedores y pongo 0 aquí, yo creo que me va a devolver el primer elemento. Pero fijaos que me devuelve un registro. Entonces, como me devuelve un registro, yo tengo que poner aquí name y ahora sí que me devuelve el nombre. Entonces, bueno, lo haga de una manera, accediendo a través de la columna, o lo haga accediendo a través de la fila y luego a través del nombre de la propiedad del registro, me devuelve el mismo nombre, ¿de acuerdo? Son dos formas de verlo de manera diferente, pero que entendamos esto, porque si no conocéis la navegación entre elementos, pues lo tenemos difícil de entender el resto. Entonces, fijaos que yo si pico aquí ahora, pues tengo el Erwin Howell, que es mi vendedor número 2, ¿de acuerdo? Y además todos sus valores. Bien, pues ya lo tengo todo. Ahora lo único que tengo que hacer es crear una nueva consulta y generar aquí mi tabla. Entonces la tabla la voy a crear con table y le voy a pasar rápidamente las columnas. Eso sí, bien escrito, porque daos cuenta que este lenguaje es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Si yo en vez de columnas pongo la C minúscula, pues automáticamente me daría error, ¿de acuerdo? Porque no encuentra eso. Columnas y aquí pongo importes. Le doy a intro y me da un error aquí. Vamos a ver qué error me da. Me dice que no puedo convertir. Vale, ya sé por qué está pasando. Porque fijaos que aquí en importes le di un salto aquí, un paso. Cojonudo que nos haya pasado esto. Porque fijaos que importes me está devolviendo esta lista. No me está devolviendo una lista de listas. Si yo quito ese paso, me vuelvo a mi consulta 1. No, a mi consulta 1 no, a... ¿Cuál era? Ha desaparecido. Bueno, vamos a volver a escribirlo aquí. Vamos a ver, table, y entonces ponemos columnas, coma, importes. Le doy a intro y ahora sí que tengo toda mi tabla con todas las columnas y toda la información correspondiente. Entonces daos cuenta lo importante que es, de hecho aquí vamos a llamarle ventas, le doy a intro, daos cuenta lo importante que es cuando estamos aquí, si yo entro en esto, automáticamente lo que estoy devolviendo en esta consulta es esta lista, no la tabla que tenía anteriormente, o la lista de listas. Por tanto, si me vuelvo a ventas, fijaos que todo da error. ¿Por qué? Bueno, porque no puede transformar determinados tipos, es decir, le estoy pasando una cadena de texto, por tanto no lo puedo transformar a lista. ¿De acuerdo? Entonces lo importante de no dejarse pasos intermedios, que muchas veces pues navegamos para ver el contenido, etcétera. Bueno, el problema de eso es que si dejamos pendiente de eliminar este paso, pues no vamos a tener aquí el resultado que esperamos, que en este caso me devuelve esto porque
tenía un paso intermedio también. Y de hecho no necesito esto de vendedor porque tampoco era necesario. Entonces aquí tengo mi tabla. Y fijaos cómo hemos creado una tabla a partir de un conjunto de elementos que realmente los hemos creado nosotros. ¿Tiene sentido esto? Bueno, a ver, tiene sentido en el hecho de aprender el lenguaje, pero realmente tener cantidades aquí aleatorias, pues eso no tiene ningún tipo de sentido, salvo que sea un algoritmo que realmente lo genere y sea coherente. En este caso, pues lo que hemos hecho ha sido inventar las ventas para toda esta gente, y eso no tiene ningún tipo de sentido, al menos desde un punto de vista práctico. Evidentemente, desde un punto de vista didáctico, claro que lo tiene, porque no vamos a meter todo esto a mano, lo tendríamos que calcular de alguna manera que nos aparezca aquí y lo podamos representar y especificar de una manera sencilla, ¿de acuerdo? Bien, ¿podemos hacer todo esto en una sola línea de código o en pocas líneas de código con una sola consulta y no tenerlo dividido en 4? Sí, sí que podemos. Fijaos, yo voy a crear aquí una nueva consulta y vacía también, de manera que voy a llamarle, por ejemplo, ventas 2. Bien, entonces lo que voy a hacer es empezar a crear cosas aquí. Por ejemplo, todo esto me lo voy a copiar, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar y me lo llevo para aquí. Pero en este caso me voy a ir a mi editor avanzado y fijaos que él por defecto ya tiene let e in. In es lo que devuelve y let es todas las cosas que yo haga. Entonces yo voy a copiar esto aquí, voy a quitarle el igual, porque obviamente esto de momento lo voy a copiar aquí porque vamos a hacer algunos cambios. Y le voy a decir que listo, que me va a dar error obviamente, pero no me importa. Bien, copié, ¿qué fue lo que copié ahora? Copié vale, lo de los meses, perfecto, las columnas. Nos vamos a vendedores y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar esto, me voy a ventas 2, me voy al editor avanzado y lo vuelvo a pegar aquí, tal cual, le doy listo. Y me voy a importes, copio todo esto, copiar, y me vengo aquí a ventas 2, editor avanzado, y vuelvo a pegar esto aquí. Bien, y entonces ya por último, bueno, table no lo voy a copiar porque realmente es muy sencillo replicarlo aquí. Entonces fijaos, tengo todo esto. ¿Y qué es lo que me está pidiendo table? Table realmente me está pidiendo, vamos a poner aquí t, que va a ser el resultado final, y le voy a decir que sea mi tabla, donde le voy a pasar columnas. Vale, las columnas las tengo generadas aquí, entonces yo podría pasarle esto directamente. Pero vendedor, sí es cierto que vendedor es la única tabla que yo necesito que esté de manera aparte porque la utilizo en 2 líneas de código diferentes. Por tanto, los vendedores, que concretamente es... bueno, aquí lo de los vendedores no lo he copiado, por cierto. Déjame cerrar aquí un momentín, porque los vendedores, claro, tenía un montón de pasos. Entonces vamos a leer al editor y vamos a copiar todo esto. Todo esto así. Perfecto. Entonces nos vamos aquí a ventas, editor avanzado, y lo vamos a copiar concretamente aquí. Perfecto. Entonces, bueno, esto sí que lo tenemos que dejar aquí, pero obviamente yo voy a reducir esto. Para empezar, aquí le voy a llamar, por ejemplo, JSON, porque es un archivo JSON. Aquí le voy a llamar, vamos a llamarle TMP. Y aquí ya sí, finalmente, vamos a llamarle vendedores. Vendedores. Bueno, todos estos pasos los voy a dejar, ¿de acuerdo? Que son los que hemos metido directamente. Eso sí, aquí tengo que sustituir este convertir tabla por TMP. Perfecto. Yo sé que aquí tengo mi lista de vendedores. Bien. Entonces, aquí, este list range, yo puedo crear aquí un... de hecho, esto lo voy a borrar porque no lo necesito. Voy a hacer aquí un t igual a table. Y entonces lo primero que voy a introducir aquí va a ser esto de aquí, que va a ser las columnas. Es decir, lo corto y lo pego directamente aquí. De hecho, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a hacer indexar así un poquitín, intentar, perdón, coma. Y fijaos, ya tengo aquí mis columnas, las columnas que yo voy a definir, y en vez de incluirlas en una query aparte o en una variable aparte, lo que he hecho ha sido incorporarlas directamente como argumento a la función table. Aquí me está dando error porque necesita una comita. Bien, le voy a decir listo porque aquí me ha faltado importes. Voy a copiar todo esto, lo copio, me vengo a ventas 2, vista, editor avanzado, y fijaos que yo ahora le puedo pasar como segundo argumento, que es el contenido, le puedo pasar esta otra lista. Y ya tengo exactamente lo mismo que tenía en el otro, pero en una sola consulta. Entonces aquí lo único que tengo que devolver es la T. Y fijaos, si yo ahora le doy a listo, en teoría debería devolverme el mismo contenido. Bueno, me da un error aquí. Vamos a ver qué errores me da. No coincide. Vale, algo ha pasado ahí con... a ver, ventas 2. Editor avanzado.
hay algo que dice que no coincide por aquí, ¿vale? Porque este origen de aquí es JSON, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque siempre hay que hacer referencia al paso anterior. Entonces, si este se llama JSON, obviamente aquí tengo que pasarle como primer argumento el cambio de variable que hice aquí, al igual que aquí cambié por TMP, pero se me olvidó este. Entonces, si ahora le doy listo, fijaos que ahora, bueno, voy a quitar esto de aquí y fijaos que me devuelve T tal cual, que efectivamente es la misma tabla, pero en este caso yo puedo borrar todas estas. De hecho, esto podría borrarlo todo. Fijaos, selecciono todo esto, le doy a eliminar, le digo que sí, y aquí en venta 2 sigo teniendo exactamente lo mismo, pero en una única consulta, cosa que antes lo tenía desglosado en 4. ¿Qué ventajas tiene el hecho de tenerlo en 4 o tenerlo en 1? Bueno, eso va mucho en función de con quién estés trabajando y si estás trabajando solo o en equipo. Si estás trabajando solo, al final puedes hacerlo como te dé la gana. Si estás trabajando en equipo, pues siempre va a haber ciertas restricciones, ciertas metodologías limpias de prácticas buenas de código, etcétera, que al final nos las pasamos por el forro la mayoría, pero que sí es interesante, sobre todo cuando trabajas en equipo, pues desglosar esto en varias líneas o en varias consultas de manera que sea mucho más legible. Pues en un momento determinado tienes que ampliar los vendedores, que están en nómina dentro de una empresa, pero hemos contratado uno, se ha jubilado uno, han despedido a uno, etcétera. Bueno, pues lo importante sería incluir aquí y hacer un cambio rápido y fácil. Pues eso lo harías teniéndolo desglosado y no accediendo aquí, porque aquí te vendrías al código, editor de código, aquí es que al final dirías, bueno, esto son pocas líneas, pero podría haber infinitas líneas aquí. O sea, podría haber millones de líneas de código para realizar, pues, bueno, no, millones no habría, pero bueno, sí unas cuantas más, donde esto podría, pues, dificultar un poco la legibilidad y, por supuesto, la interpretación de la operatividad que hace esto. Entonces, lo mejor es dividirlo en subconsultas, pero que sepáis que todo esto se puede aunar en una sola, sobre todo cuando son pequeñitos detalles así, y transformarlo, pues bueno, como veis, en una sola consulta, que desde el punto de vista de mantenimiento es más fácil, porque solo tienes que modificar una consulta y no varias, en el caso de que haya que modificar parámetros que afectan a varias. Bueno, una vez que tenemos esto creado, yo ahora lo que puedo hacer es venir aquí y decirle cerrar y cargar. Entonces puedo cargar que solo puedo cargar en la vista de modelo de datos, o puedo decirle que lo cargue directamente en la hoja de cálculo. Entonces yo voy a decirle que lo cargue directamente en la hoja de cálculo. Y fijaos que lo que hace es volcármelo como una tabla, que fijaos cómo se llama ventas 2, exactamente igual que yo llame al query. Y aquí me aparece conexiones 0, porque no he conectado con ningún elemento externo que me dé información, salvo esa API que hemos utilizado por ahí, pero sí que tengo aquí mi consulta ventas 2 con toda la información que hemos creado. Pues esto es Power Query, amigos, esto es Power Query. Realmente lo vamos a extender un poco más conectando a diferentes orígenes, pero en este caso tenemos una tabla de datos que hemos creado nosotros de cero, porque en muchas ocasiones nos vamos a ver imperativamente obligados a crear tablas auxiliares, como esta, por ejemplo, quizá no con valores inventados como son estos, pero sí tablas parecidas para relacionarlas con otro tipo de conjuntos de datos y generar modelos de datos más complejos. Ahora esto podríamos crear una tabla dinámica perfectamente con ello, pero tal como está no, porque tal como está podríamos venir aquí a insertar, fijaos, tabla o rango, me va a coger automáticamente la tabla 2, yo le digo que sí, vale, perfecto, pero fijaos que yo aquí no puedo crear medidas de tipo DAX, sino que tengo, digamos, la versión antigua de tabla dinámica. Entonces, para crear, de hecho voy a eliminar esta hoja, y voy a eliminar esta también porque creó una nueva cuando le dimos a volcar toda la información que habíamos generado. Entonces, fijaos, lo que voy a hacer es seleccionar esta tabla de datos, que se selecciona con control asterisco, y lo que voy a decir es venir aquí a datos, obtener datos, pero en este caso le voy a decir, bueno, no hace falta seleccionarla, perdón, estaba yo equivocado, nos vamos aquí a la pestaña datos, obtener datos, y le decimos de otras fuentes, y de una tabla o rango. Entonces, fijaos, me va a abrir justo esto, es decir, va a crear como un ventas 2.2. Bueno, yo esto puedo renombrarlo y puedo decirle que sea ventas ahora directamente, perfecto. Entonces me ha creado como una segunda query, pero esa query va a estar en el modelo de datos con el cual yo voy a poder utilizar DAX. Entonces simplemente le digo cargar, pero cargar en. Le digo, en vez de que me lo cargue aquí nuevamente, le digo cargar en. Que por cierto, esto no hace falta lo que hice, que ahora me estoy equivocando yo. De hecho, voy a eliminar esto, porque no hace falta venir aquí, sino que simplemente botón derecho aquí,
cargar en, fijaos, cargar en y crear únicamente la conexión y sí agregar esto al modelo de datos, porque de esta manera no me va a volcar toda la información que generamos en Power Query a una hoja de cálculo, sino que va a quedar ahí en una especie de buffer, en un almacén, donde nosotros vamos a poder a partir de él crear la tabla dinámica. Entonces le damos a aceptar. Vale, esto nos da exactamente igual y perfecto, ya tenemos aquí, daos cuenta que lo que ha hecho ha sido eliminarme esa hoja de cálculo y ahora está creando creó la conexión. De hecho, si nos vamos aquí a conexiones ahora, fijaos cómo aparece una nueva conexión, que en este caso es el This Work Data Model, que básicamente es el modelo de datos de este libro de trabajo. Porque tengo aquí mi ventas 2, mi consulta, que es exactamente, de hecho si le hago doble clic, fijaos que no ha cambiado absolutamente nada, o sea, sigue exactamente igual, y si me voy al editor avanzado, sigue exactamente lo mismo. Perfecto. Le doy a listo, cierro, pero sí que me ha creado una conexión. Antes no la teníamos, ahora tenemos una conexión, pero con un modelo de datos que concretamente viene a partir de un query que yo he generado manualmente. Perfecto. Entonces, ahora sí que puedo insertar, de hecho me voy a cargar esta columna, que es de diferente tamaño que las otras, me voy a venir aquí a insertar tabla dinámica y ahora le digo desde el modelo de datos. Entonces, al ser desde el modelo de datos, lo que me va a hacer es que fijaos que ahora aparece aquí esto como una pequeña base de datos, no sé si lo podéis ver bien, fijaos que el icono es como una pequeña base de datos, bien, y me aparecen todos estos campos, pero si yo pico con el botón derecho aquí, le digo agregar medida, me deja programar en DAX, lo cual es una ventaja añadida, porque ya puedo programar en DAX. Perfecto, le doy a cancelar y fijaos que yo ahora puedo arrastrar, por ejemplo, pues el vendedor mismamente. Problema aquí. Bueno, el primer problema que tengo es que está todo desordenado, porque no, más bien desordenado no, está ordenado, pero está ordenado de manera alfabética y eso no es lo que me interesa. Entonces, fijaos, lo que tengo que hacer es venir aquí a datos y consultas y conexiones, como la tengo aquí, doble clic, y lo que puedo añadirle aquí es una columna que esté indexada. Y la columna indexada vengo aquí a agregar columna de índice, y aquí ya va en función de lo que necesitéis vosotros. Si queréis que empiece en 0 o en 1. Yo normalmente tengo por costumbre que empiece en 1, me gusta más que el 0. Entonces, bueno, pulso 1 y fijaos que me añade una nueva columna y por supuesto un nuevo paso. Daos cuenta, que no lo comenté tan bien, que si nos vamos a vista, todas las variables que yo he acumulado aquí me las representa como pasos, porque realmente es así como lo organiza Power Query. ¿De acuerdo? Cada cosa que yo almaceno en una variable es un paso que me va a aparecer aquí. Perfecto, cierro aquí y entonces lo que le voy a decir es que no quiero que me aparezca esa tilde, quiero índice, y además quiero que me aparezca al principio del todo. Entonces voy a mover y le voy a decir al principio. Y fijaos, aquí tengo mi columna índice. Bueno, pues todo esto han sido pasos que he metido yo aquí. Fijaos aquí cómo agrego el índice, renombro una columna y por último la reordeno. Ahora me voy a inicio y le digo cargar y cerrar. ¿De acuerdo? Ahora ya no necesito cargar en, porque ya sabe que está en el modelo de datos. Bien, una vez que yo tengo esto, ¿cómo hago yo para que esto se ordene a través de esa columna de índice? Porque de momento se está ordenando alfabéticamente. Entonces me tengo que ir a Power Pivot, me voy aquí al administrador y en el administrador le digo que esta columna de aquí, concretamente esta de vendedor, pues me la ordene, le doy aquí a esta pestaña de aquí, desde inicio, ordenar columna, ordenar por columna, y le digo columna, en este caso índice. Le doy a aceptar y fijaos cómo, bueno, no se ha refrescado todavía, cierro aquí y ahora sí que se refrescará, pensé que se había refrescado ya, pero normalmente es cuando cierras el editor de Power Query, se ha refrescado y fijaos que ahora sí que me aparece tal cual el orden. De hecho, si vamos a la API, fijaos que el primero era Liam Graham, luego tenemos aquí el Erwin Howell y así sucesivamente hasta llegar al último, que es el 10, que en este caso es Clementina Dubuc. Pues aquí que tenemos a Clementina Dubuc. Perfecto. ¿Qué más cosas puedo añadir yo aquí? Bueno, a ver, es una tabla dinámica, puedo añadir lo que me dé la gana. De hecho, nos vamos aquí a la lista de campos, que la tenemos aquí, y voy a añadir las ventas de enero. Entonces lo anexo aquí a valores. Y fijaos que me está dando recuento. Pero, además, si le doy aquí configuración del campo de valor y le digo que me lo sume, automáticamente me dice que no, porque son cadenas de texto lo que tiene. Acojonante, ¿verdad? Es que las listas solo trabajan con cadenas de texto, por tanto, otro gran error que tenemos aquí. Pues nada, nos volvemos a datos, consultas y conexiones, doble clic, nos volvemos a Power Query y yo ahora tengo que decirle que me transforme todo esto desde la primera hasta la última columna de diciembre, botón derecho, y le digo cambiar tipo, en este caso vamos a poner número decimal. Se ha refrescado porque son números aleatorios, por tanto cada vez que actualicemos los datos se va a refrescar, pero en este caso me va a servir para que esto, en vez de recuento,
pues realmente yo pueda aplicar, fijaos, me pongo aquí de nuevo, me vengo aquí, botón derecho, no, clic con el botón izquierdo, configuración de campo, y ahora le digo suma. Ahora ya no me dice nada, de hecho le voy a llamar simplemente enero, le doy a aceptar, y fijaos que aquí tengo estos valores. Yo ahora podría corregir también, pues lo mismo, configuración de campo, formato de número, y decirle que me lo represente de tipo moneda. Le doy a aceptar, y aquí tengo. Pero antes eran cadenas de texto porque en las listas, la verdad es que cada vez que haces una transformación a tabla, te hace esa conversión a tipo cadena de texto, lo cual es un problema, porque eso, pues bueno, genera este tipo de inconvenientes, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo crearía yo una medida aquí? De manera con bugs, obviamente, de manera que me devuelva solo los importes de aquellos valores, es decir, de aquellos vendedores, que por cierto, esto está muy mal, porque aquí debería ser vendedores, estos vendehumos que tenemos aquí. ¿Cómo puedo hacer yo que me devuelva solo aquellos que, por ejemplo, contengan, no sé, que estén en la línea par? Por ejemplo, que me devuelva este Erwin Howell, que está en la 2, Patricia Lepsa, que está en la 4, en la 6, en la 8 y en la 10. Que me devuelva nada más que 5. Bueno, pues vamos a añadir aquí una medida de DAX. Le vamos a llamar aquí VPAR, de manera que sea pues vendedores par, y entonces vamos a empezar a crear nuestra medida, ¿de acuerdo? Para crear la medida lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que verificar si realmente el número de líneas es par o es impar, y tenemos un índice, ¿no? Con lo cual podemos verificar. Entonces yo puedo poner un if aquí, fijaos, puedo poner un if y puedo decirle que si la suma de índice, porque obviamente como estamos tratando con DAX es un lenguaje de medidas y por tanto necesitamos utilizar para aquellos que sean valores numéricos el sum, y para aquellos que sean valores de tipo texto pues podemos utilizar max, podemos utilizar min, podemos utilizar lo que queramos. Pues fijaos, lo que voy a hacer es obtener, voy a poner aquí índice, a ver dónde estoy, voy a poner índice, efectivamente, la suma de índice, y lo que voy a hacer es utilizar la fórmula mod, de manera que si esto dividido entre 2 es igual a 0, entonces automáticamente devuélveme sum y le vamos a llamar en este caso enero, que es la columna que quiero devolver. Por el contrario, devuélveme 0, ¿de acuerdo? Un 0 directamente. Cierro aquí y fijaos, lo que voy a hacer es comprobar la fórmula a ver si está bien. Vale, me dice que no está bien, y no está bien porque aquí se me olvida un paréntesis. Normalmente los errores, si domináis DAX, no vais a tener ningún problema y suele ser por tema de paréntesis. Fijaos, se me había olvidado en este sum este paréntesis, por tanto está considerando que este paréntesis es el de cierre y considera que la fórmula sum tiene 2 argumentos, cuando no es cierto, tiene solo uno. Cierro esto, le doy a comprobar y ahora me dice que mi fórmula está bien. Además voy a aprovechar a ponerle aquí pues moneda y 2 decimales. Le doy a aceptar. Y entonces ahora voy a ver si puedo arrastrar mi medida aquí y a ver qué me devuelve. Fijaos que me devuelve nada más que los valores, es decir, aquellos valores que contengan número par, ¿de acuerdo? Si yo quito, fijaos, si yo quito esto de enero, quitar campo, en este caso, como le he dicho que me devuelva 0 en aquellos que no sean par, pues obviamente me está devolviendo correcto los pares, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo puedo modificar esta medida de manera que le diga que cuando sea 0, devuélveme blank. Y blank es vacío, o sea, no me devuelvas nada. Le doy a aceptar y fijaos como aquí solo me han quedado los elementos que son pares, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo puedo venir aquí, botón derecho, opciones de tabla dinámica, y decirle que me muestre pues incluso los elementos que no se filtren, es decir, elementos que no se correspondan con estos criterios que hemos utilizado, y además que me los devuelva con un valor 0. Sería exactamente lo mismo. Le doy a aceptar y fijaos que sin necesidad yo de modificar la medida, me devuelve esto. Sin embargo, veis un problema, que aquí no me está devolviendo nada. ¿Por qué no me devuelve nada? Porque realmente si sumamos todos los índices del 1 al 10 nos da 55. Y aquí estamos en un contexto global. Al estar en un contexto global y no de línea, está evaluando que ese 55 es número impar y por tanto no me devuelve nada. Entonces yo tendría que coger y hacer lo siguiente. Fijaos, me vendría aquí, botón derecho, modificar medida, y tendría que utilizar un nuevo if, de manera que le digo sí, y en este caso le diría has on filter. ¿Y qué columna estoy filtrando? Vendedores, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces pongo aquí vendedor, ¿de acuerdo? Si está filtrada la línea, y siempre va a estar filtrada cuando estamos en un contexto de línea, pero cuando estamos en un contexto global no existe el filtro, porque realmente estamos evaluando la medida a nivel global. Entonces, en este caso, solo habrá filtro en aquellas líneas
en las que se cumpla esta condición. Bueno, a ver, realmente el filtro lo va a ver en todas, pero que solo va a responder en aquellas en las que realmente pues la medida actúe, que en este caso es en las pares, pero realmente filtro lo va a ver en todas. ¿Por qué? Porque la primera está filtrando por aquella en la que el nombre sea Liam Graham y solo hay una, ¿de acuerdo? Si hubiera más las agruparía, cuidado, que precisamente DAX se fundamenta en eso. Por eso estamos utilizando Zoom y por eso utilizamos Max cuando trabajamos con cadenas de texto. Bien. Entonces yo aquí le tengo que decir que si se cumple esta condición, vale, pues entonces evalúame este otro if. Si no se cumple, entonces quiero que me devuelvas el total, pero quiero que me devuelvas el total, un total concreto. Vamos a calcularlo en una variable aparte. Vaya, ¿qué está pasando aquí? Le doy a intro. Bueno. Vamos a ver. Var. ¿Cómo es que le doy a intro y me aparecía el paréntesis? Vaya, madre mía, esto está volviéndose loco. Vamos a poner aquí una variable total y entonces le voy a decir un sum x y aquí le voy a pasar una función de filter. Cuidado con dar tabular porque cambia directamente aquí. El tabulador tiene que ser siempre intro. Yo tengo la costumbre de darle a tabular y automáticamente me pasa abajo. Entonces lo que voy a hacer es poner all y claro, tengo que utilizar ventas 2, pero tengo que utilizar todos los registros. ¿Y qué filtro le voy a pasar yo aquí? Bueno, pues le voy a pasar que mod índice, a ver si me lo pilla, punto y coma 2 sea igual a 0. Ahora os explico qué es lo que hace esto, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiero que sume? Bueno, pues quiero que sume, evidentemente, enero, en este caso que es el mes que hemos sacado. Bien, yo tengo total ahí calculado. Entonces, si está filtrado, devuélveme toda esa condición y si no está filtrado, devuélveme el total, que el total es concretamente el total de todos aquellos importes, pero que sean cuyos índices sean divisibles entre 2, ¿de acuerdo? Que cumpla esta condición. Es lo que estoy haciendo aquí, por eso le he puesto all. ¿Y por qué le pongo all? Porque all elimina todos los filtros. Entonces, por cada fila, esta fórmula va a evaluar todos los registros y no solo los de la fila. Si no le pongo LOL, va a estar evaluando, para empezar, me va a dar error porque no puedo hacer referencia. No, en este caso no me daría error porque estoy utilizando una notación de tabla, de acuerdo, ventas 2, pero haría referencia a esta tablita, es decir, a solo este registro, luego en esta se haría referencia en este registro y así sucesivamente por línea. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que haga referencia a todos los registros. Compruebo la fórmula, me está dando un error. Vamos a ver qué error me da. Seguramente será una tontería por aquí de algún if. ¿Qué me dice? La expresión no es válida y parece estar incompleta. Por favor, revísela. ¿Es por algún paréntesis? Sí, correcto. Es un paréntesis que tengo que poner aquí. A ver ahora. Evaluar. Me sigue dando error. Pues a ver, ¿dónde está el error? JSON filter. Cerré aquí módulo. Esto está bien. A ver, será aquí. Es aquí. Aquí, no, aquí está bien. A ver, ventas, el módulo cierro aquí, filter cierro aquí y enero cierro aquí. Esto está bien. Y entonces, ¿dónde me está dando el error? Sí, if es incorrecta. JSON filter vendedor. Hostia, pues no veo yo aquí dónde está el error. Mod subíndice. A ver, esto está bien hasta aquí. Hasta aquí cierro este if. Y aquí cierro el otro. ¿Dónde está el error? Var total, sum x. Y me dice que por favor revise y corrija la síntesis de if. Es incorrecta, la de if. Es incorrecta. A ver, tiene que haber algún if por aquí. Ya sé lo que pasa. Aquí tengo que utilizar un max. Y ahora comprobar fórmula. No, tampoco. No es el max. No, si aquí tengo que utilizar vendedor, ni más ni menos. Vaya. ¿Dónde me está dando el error aquí? No lo veo. Y es que además, como se ve tan chiquitín esto, a ver si lo veo. A ver. Var total, esto está bien. De hecho, vamos a devolver. A ver, voy a quitar esto un momentín. Y voy a devolver total. A ver si aquí. Comprobar fórmula. Vale, esto está bien. Acepto y devuelve 34.000. Vale, perfecto. Pico aquí, botón derecho, modificar medida. Entonces ahora... Ah, vale, ya sé lo que está pasando. Claro, me falta un return aquí. Vaya por Dios. No estaba bien. Lo que pasa es que, claro, cuando utilizo una variable intermedia, pues el if tengo que devolverlo con un return. Si ahora compruebo, ahora está bien. Perfecto, le damos a aceptar. Y fijaos que tengo la suma. De hecho, si yo sumo todo esto, me da 34.568, que es justo la cantidad que tengo aquí. Es la manera de totalizar, ¿de acuerdo? Porque en el caso de que esto de aquí fuera
da la casualidad de que el valor de aquí pues da impar, ¿de acuerdo? Porque del 1 al 10 pues la suma es 55. Entonces al ser 55 es impar y por tanto en el contexto global está evaluando que ese número es impar y justo estamos obteniendo los números pares, por tanto aquí no me va a devolver nada. De todas formas es muy probable que aunque diera 55, aunque diera 56 el resultado aquí fuera totalmente incoherente con la suma de estos, ¿de acuerdo? Pero básicamente porque aquí saldría el total, es decir, el total de todo esto, de los 70 y... Bueno, no sé exactamente cuál es el total, vamos a ver... el total de enero, podemos crear otra nueva tabla dinámica desde el modelo de datos, aceptar, y fijaos, simplemente arrastramos enero a valores. Este es el valor que me fuera a dar, de hecho vamos a copiar aquí, copiar formato, pegarlo aquí, y me daría este valor aquí, aunque la suma de los índices de todos estos fuera 56. Me daría exactamente el valor de 70.935. Imagino que sería ese el valor que diera, ¿eh? No estoy seguro, pero bueno, tampoco lo vamos a modificar. Bueno, pues esto es Power Query. También hemos involucrado Power Pivot ahí con el ordenamiento y por supuesto pues siempre que trabajamos con una medida de DAX yo puedo crearla aquí o puedo irme directamente a Power Pivot aquí desde el administrador y fijaos que aquí me aparece mi medida VPAR, que de hecho la tengo aquí, y si nos movemos un poquitito por ahí pues vemos todas las columnas, tanto índice como vendedor como todo lo que estaba metiendo en Power Query, ¿de acuerdo? Lo que no vemos obviamente es el resultado de esta medida porque no tiene cabida dentro de aquí, porque aquí solo se ven las columnas, aunque yo podría seguir agregando aquí columnas, pero esto es digamos como una herramienta minimizada de Power Query aquí incluida, donde puedo meter donde puedo agregar columnas, pero cuidado, las medidas sí que las puedo utilizar en esas columnas, pero hay que tener cuidado con, realmente esto es como en Power BI cuando incluimos una ¿cómo se llama? Una columna, si lo diré. De hecho, yo aquí podría agregar una columna y fijaos, pasarle directamente VPAR, que me aparecerá por aquí, yo creo. A ver, VPAR, efectivamente. Le doy a intro y claro, me calculará justo, pues aquí no aparece el 0, pero me calcula justo el importe para los que cumplen con esa condición. Es decir, lo que he agregado ha sido una columna. Pero directamente aquí no puedo agregar las medidas. Sí puedo utilizarlas dentro de las columnas, pero una medida nunca te va a aparecer reflejada aquí. Lo que pasa es que sí que puedo añadir una columna, de hecho esto puedo decir aquí pares, valores pares, y fijaos que tengo mi columna, pero esto, el problema de estas columnas es que se me va a trasladar directamente aquí. Entonces, ¿para qué quiero calcularlo aquí si realmente la puedo arrastrar aquí? Bueno, pues puedo arrastrarla y condicionarla cuando quiera, porque esto forma parte ya de mi modelo de datos. No es una medida, es una columna. De hecho, fijaos, si yo cierro aquí, pues aquí hará cosas y cuando me ponga aquí yo voy a tener aquí una nueva columna que se llama pares, que si la arrastro aquí pues me dará exactamente el mismo resultado. De hecho me voy aquí a diseño, voy a poner en formato tabular y fijaos que me está mostrando lo mismo. Lo que pasa es que aquí en el donde pone 0 aquí me muestra en blanco, ¿de acuerdo? Pero básicamente es exactamente lo mismo. Bueno amigos, esto se ha estirado demasiado, probablemente nos guste este vídeo porque ha sido demasiada información, va a ser muy largo, pero bueno, podéis verlo a cachitos. Yo espero que os guste porque hemos repasado muchísimo Power Pivot, Power Query, mQuery, hemos generado nuestro propio modelo de datos, hemos creado una conexión con un modelo de datos que hemos generado nosotros mismos, hemos creado una tabla dinámica a partir de él y hemos creado una medida particular a través de él, que bueno, la medida no tiene ningún sentido, pero es para que veamos cómo podemos aplicar DAX dentro de nuestras tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Yo espero que os guste este vídeo, compartirlo si os gusta, darle al like, comentar lo que queráis, cualquier duda y en fin. Como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo. Adiós amigos.